buenos días. La perversión y el intento de control de la justicia por parte del Gobierno es ya insostenible. El mayor estropicio de la historia de la democracia en el tercer poder, según lo califica Carlos Lesmes, con la contrarreforma que impide al Consejo General del Poder Judicial poder llevar a cabo nombramientos. El todavía presidente del Tribunal Supremo del órgano y también del órgano judicial ha sido muy claro en la apertura del año, instando a la Moncloa a que se renueve de una vez por todas y exigiendo que, en caso de no ser posible, se devuelvan al órgano sus plenas atribuciones. Peticiones que se producen después de un pacto de 8 vocales del Consejo para bloquear los nombramientos al Tribunal Constitucional. Entre tanto, el Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo al frente, ha vuelto a tender la mano para llegar a un acuerdo con el Ejecutivo, aunque en Génova 13 buscan forzar una negociación para no politizar, dicen, el Constitucional. Sea como sea, urge una solución porque la justicia no puede ser tomada como la extensión del brazo político. Se reúne hoy, este jueves, el Consejo General del Poder Judicial para debatir los dos nombramientos que tienen que proponer al Tribunal Constitucional. La fecha límite es el próximo martes 13 de septiembre, pero todo parece indicar que no habrá hoy acuerdo. En fin, saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. José María Francas, muy buenos días. Muy buenos días. Pues mira, yo esta mañana en la televisión tengo que reconocer que no he encontrado nada que valiera un interés especial, porque todo eran discusiones de expertos que tampoco saben casi nada o saben muy poco, sobre la que se nos venía encima, sobre energía, sobre lo del Poder Judicial, todo esto, y me ha parecido que era una opinión como otra cualquiera y que tampoco iba a ningún sitio. Pero en cambio me ha chocado mucho una cosa que he leído. Os leo el titular, es de Objective, de un periodista que se llama Marcos Ondarra, y titula así: una denuncia por maltrato animal será suficiente para denegar la custodia de los hijos. Y cuando lo lees te das cuenta que es verdad, porque hay una modificación de la ley en la reforma de la ley concursal, que no tiene mucho que ver, se pone un apartadito donde se modifica esto. De manera que en la custodia compartida la puedes perder porque hayas ejercido violencia o amenazas de violencia a un animal. Porque sería considerado como un antecedente, entiendo. Sí, ya te quita, que sería considerado como si fuera una amenaza a una persona, sí, más o menos. Ahora, si uno lee el artículo, todavía empeora, porque después habla de una serie de abogados que explican que en la recién aprobada ley del sí es sí, como se van a disparar las denuncias instrumentales, porque, y eso es lo que a mí me ha chocado, vamos, porque bastará un informe de los servicios sociales para que seas considerado, supongo que no es considerado, sino considerada víctima de violencia sexual con todo lo que eso implica. Claro, si uno se ha dedicado, que yo me dedico unos años, a ver todo el tema de los niños que eran separados de las familias por servicios sociales y ver quiénes eran esos servicios sociales, que en algunos casos son funcionarios, en muchos otros no, ni son eso, sino que son simplemente empresas a las cuales se ha contratado que tengan esa capacidad de otorgarte el título de víctima, incluso con sentencia absolutoria de un juzgado, y eso te hace llegar a derechos de indemnizaciones de no solamente de la custodia compartida, sino poderte quedar el piso del otro, etcétera, etcétera. Esto es absolutamente horrible, la que nos espera, y no sé si ha pasado medianamente desapercibido. Simplemente eso como una alarma más que me parece más de fondo que la inflación. Bueno, además hoy, ya que has sacado el tema de la custodia compartida, hablaremos con un hombre que es padre de un niño que se llama Alejandro, de 14 años, que lleva más de 6 años sin ver a su menor, a pesar de que la justicia, en todas las sentencias que han salido, le haya dado la razón. Juan Antonio de Castro, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, sí, la verdad es que bastante preocupado por cómo está en este momento la situación de la crisis energética en Europa, ¿no? Realmente la manifestación de Magdeburg que he visto que ha sido hace poco tiempo, ha sido muy reciente, muchísimos alemanes pidiendo que se abra el Nord Stream, indica muchísimo que qué va antes, si unos intereses geopolíticos, geoestratégicos, darlo todo a cambio del pueblo alemán, ¿no? Que pierda, que se quede en el paro o que se vaya a la ruina. Y estoy hablando de ruina porque creo que no nos estamos dando cuenta que la crisis energética que se nos ha venido encima no es que tenemos que arreglar el tema de la calefacción
en invierno y eso casi, bueno, es duro, ¿no? Pero casi es lo de menos, porque si ocurre el otro aspecto, que es el empresarial, el de las fábricas, que está ocurriendo ya, están cerrando, he oído una cantidad de fábricas de siderurgia, el sector de siderurgia en toda Europa, en países como Alemania, Polonia, Chequia, Eslovaquia, Serbia, Italia y Francia, Arcelor, muchas otras, desde el día 6 han cerrado. Cerrar siderúrgicas, ¿nos estamos dando cuenta de a dónde está llegando la crisis? Y entonces creo que ahí tenemos que tener una visión profunda, mucho más equilibrada, multilateral, incluso multipolar, de hasta dónde estamos dispuestos a llegar armando a Ucrania, siendo vehementes. Señora van der Leyen, no, lo primero es expulsar a Rusia, cortar todo con Rusia, sí, ¿a costa de qué? De que el pueblo europeo se hunda y de que la industria se hunda, pues no lo sé, hay que empezar a reflexionar y pensar ahí las cosas. Y luego sobre lo del tema de Lesmes, por supuesto, es muy curioso, pero hay muchísimo más en juego. Yo creo que hay en juego sobre todo qué va a ocurrir con el Tribunal Constitucional, porque de ahí va a depender cuál es la interpretación frente al separatismo, el independentismo y tantas otras leyes, ¿no? Entonces ahí es lo que se está jugando de verdad y por eso no es tan fácil como lo pone todo el mundo, pues que dé su brazo a torcer. Pues no, es que cuidado. Enrique Calvet, muy buenos días. Muy buenos días a todos los telepacientes y los amigos presentes. Y hoy es un día que tiene algunos temas de interés, aunque le diría a mi amigo Francas que lo que merecía la pena en la tele esta mañana, que es lo único que he visto, trozos, sobre todo otros finales, es la victoria de Alcaraz en eso. Ha sido épica y maravillosa. Felicito a su rival, que le ganará otras veces, está claro que están muy a la par, y es la famosa diplomacia blanda para España. Viene eso por lo de la tele. Segundo, me alegra saber que me puedo quitar a mi mujer de encima matando un mosquito o pisando una cucaracha. Eso da unas facilidades que uno no puede ni imaginar, ¿eh? Pero hablando... Creo que es al revés. ¿Ah, sí? Ella se te puede quitar de encima a ti. Matando, pero tú a ella lo dudo. Lo que pasa es que ella no mata si te ve matar una cucaracha, ¿no? Sí, exacto. Pero por dos cosas un poco más estructurales, está también recordar que hoy es la primera reunión del BCE después de Jackson Hole, de lo que aquí se ha informado muy mal y muy poco. Y vamos a ver, ya que has recomendado The Objective, que me hace el honor de recibir mi columna de vez en cuando, hay un artículo en Expansión también, hoy mañana, que no es mío, que recomiendo, de un profesor de Valencia que se llama Sánchez, sobre el poco tiempo que le queda a BCE para tomarse la inflación en serio, ¿no? Pero tomársela en serio quiere decir dar una subida de los tipos de interés abrasivos. Generosa. Ya les puedo adelantar también que hoy estaremos precisamente en el Banco Central Europeo, porque allí está José Antonio Bittner y con él hablaremos a lo largo de los próximos minutos. Fenomenal. Y terminar solo diciendo que después hemos hablado de la tragedia de España. Llegamos tarde. El Constitucional ya hace tiempo que ha desvestido, por decirlo suave, nuestra Constitución y destrozado cosas como la unidad de España o el español, por lo cual ahora ya, en fin, no hay nada. Es decir, la tragedia de España y una tragedia distinta y singular de lo que ocurre en los países alrededor es que la justicia prácticamente no existe. Es decir, la administración de justicia es un instrumento político en manos de partidos, ni siquiera del gobierno, de partidos, y entre todas la mataron y ella sola se murió. Es decir, ahí tiene responsabilidad muchos. Los partidos, por supuesto, los jueces también, ¿eh? Antonio González Terol, muy buenos días. Muy buenos días, Alba. Bueno, pues yo creo que es una semana preocupante para el mundo de la justicia y para el sector energético. Creo que son los dos grandes problemas, se han apuntado aquí muy bien. En cuanto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y las palabras de Lesmes, bueno, yo creo que él muestra un hartazgo porque hay un bloqueo. Algunos desde el Gobierno quieren situar ese bloqueo en el Partido Popular, pero el Partido Popular ya ha dicho una y otra vez que nos sentamos a negociar, pero que nos sentamos a negociar con una serie de condiciones que son lógicas y razonables. ¿Por qué hoy no puede nombrar el Consejo jueces en el Tribunal Supremo?
porque hay una norma aprobada con Esquerra Republicana que hizo que se bloqueen los nombramientos mientras que el Consejo esté en funciones. Eso es una norma que se ha inventado este gobierno y que lleva una situación límite al Consejo porque el gobierno quiere controlar la justicia. Y ante el ansia de controlar la justicia, nosotros lo que queremos es, por lo menos, tratar de hacerlo un poquito independiente, un poquito independiente. Oiga, y en esto podríamos hablar de la culpabilidad compartida de los dos grandes partidos a lo largo de los últimos años, pero hoy estamos en el hoy. Y en el hoy, en este minuto, yo creo que se puede defender, oiga, con la norma actual, mientras que se tramita una nueva, que ponga todas las normas encima de la mesa, como por ejemplo que los jueces se elijan entre ellos, que sean de reconocido prestigio, que no hayan ocupado cargos políticos, que el fiscal general del Estado en ningún caso pueda ser un cargo político de un partido político previo. Cosas razonables. Entre tanto, que ese espíritu se aplique ya para que Congreso y Senado elijan a los vocales del Consejo. De manera que garanticemos que esas máximas de, oiga, independencia. No sé, si me viene a la cabeza algún juez que ha dictado sentencias tremendamente políticas que han hecho caer un gobierno y que se nombran como posibles vocales del Consejo General del Poder Judicial. Eso es un insulto a la inteligencia de todos los españoles. La Unión Europea está pidiendo independencia del Poder Judicial. Nosotros lo que decimos es, derogue usted la norma que evita los nombramientos, que impide los nombramientos, para que en el tiempo que tardemos ahora, Congreso y Senado, en sentarnos y en votar los vocales, que serán 4 o 5 meses, con un tiempo razonable, que se puedan nombrar jueces para que la justicia no pare hoy. Porque quien ha parado hoy la justicia es el gobierno y sus socios. Probablemente a Esquerra no le interesará mucho que el Supremo siga funcionando. Sobre todo cuando se juzgan delitos como los que se han juzgado en el Supremo, en la Sala Segunda, ¿no? Por tanto, derogación de la norma que han aprobado ellos, votación en Congreso y Senado de los vocales, respetando el espíritu de la nueva norma y registro de una nueva norma que se registre ya, para en lectura única, que es un plazo de 1 año como mucho, se pueda aprobar una norma nueva para el siguiente Consejo. Me parece que son cosas razonables. Entonces dicen, no, nosotros bloqueamos, no, nosotros proponemos. Otra cosa es que el trágala del gobierno es sí o sí lo que yo diga, cuando yo diga, y además presiono a través de los medios de comunicación y ahora a través del presidente del Consejo General del Poder Judicial. Que pone la picota en los dos, evidentemente la pone sobre los dos, porque los dos somos actores, solo que uno por lo menos está mostrando una voluntad de querer hacer algo. Y el gobierno es el que abiertamente bloquea. Segundo tema, Alba, y ya no me enrollo más. El tema de la energía, muy preocupante. Pero también hay que decir que ya no, los problemas ya no solo vienen de von der Leyen, ¿eh? Recordemos que hemos pasado a consumir un 42% menos de gas argelino simplemente por el enfrentamiento que ha provocado este gobierno con el gobierno de Argelia. Y eso tendrá que explicarlo. ¿Es por las grabaciones o por lo que le robaran a Sánchez del móvil, a la ministra de Defensa, al ministro del Interior y al ex embajador de España ante Marruecos, actual ministro de Agricultura? ¿Es por eso por lo que ha tenido que ceder el presidente del gobierno español en el asunto internacional del Sáhara, en favor de Marruecos y en detrimento de Argelia? Si es así, creo que los españoles merecemos saberlo, porque eso limita nuestra capacidad. Decía Juan Antonio, industrias electrointensivas que están parando. La curva de crecimiento económico va pareja al consumo energético. Entonces hay una teoría del decrecimiento. Si se crece menos, se consume menos, se emite menos CO2. Oiga, que eso es gente en la calle, que eso es miseria, que eso es ruina. Este país necesita una reforma del sector eléctrico profunda. La energía nuclear no puede ser un apósito de la energía, del mix energético. Tiene que ser, no el 20, debería ser el 40, el 50 o el 70%, como es en el caso de Francia. Y eso nadie se sienta a debatirlo, y yo creo que hay que hablarlo. Julio Ariza, muy buenos días. Buenísimos, y además traigo buenas noticias. Bien. Adelante, entonces. Creo que el debate que hizo Sánchez con Feijóo demuestra a las claras que Sánchez lo ve todo o casi todo perdido. Porque solo hay una razón para que Sánchez acepte hacer un debate con el líder de la oposición, y es que el único que tiene algo que ganar es él, y el que tenía mucho que perder, sin duda alguna, era Alberto Núñez Feijóo. Así que la buena noticia, y que yo creo que nos tiene que llenar de esperanza a todos, la buena noticia es que yo creo que vamos a poder con Pedro Sánchez. Es decir, que está dando sus últimas bocanadas. Os aseguro... ¿Y eso por qué nos da esperanza?
¿Que Pedro Sánchez se vaya? Sí. Ahora te lo voy a explicar. Casi que te lo explicamos todos. A mí me da esperanza. Ah, bien. A mí, claro. Y probablemente a muchos de nuestros espectadores, que podemos consultarles a ver si ellos están de acuerdo o no. ¿Nos lo pueden decir por el canal de Telegram? Bueno, sí, ahora os pongo el número y me decís si os da esperanza que podamos acabar con Pedro Sánchez de una puñetera vez. Como decía Biden el otro día de sus oponentes políticos, es semifascista. Decía que todos los que no son de él son semifascistas. Bueno, primera cuestión esa. Segunda cuestión. He colgado en el canal de Telegram 2 artículos sobre los 2 temas que me parece que son temas de fondo y que si uno quiere tener criterio sobre ellos, en vez de leer las noticias, digamos, los titulares de prensa, te lees estos 2 artículos de una web que se llama Confilegal y tienes un artículo sobre el tema del Poder Judicial y concretamente sobre el discurso de Lesmes de ayer y otro artículo analizando la ley del sí es sí, que son enjundiosos, serios y potentes. Es decir, que los lees, no son más de 5 minutos por artículo o 4 y tienes un criterio sólido sobre esos 2 asuntos. Yo os los recomiendo. Sí. Tercero, se sigue hablando del indulto a Griñán y se esgrime una razón fantástica y es que hay que indultar a Griñán porque él no se enriqueció. Bueno, pues vamos a los precedentes. Jaume Matas, expresidente de la Comunidad Balear, es condenado en dos casos. Uno de ellos porque había pagado con dinero público a un periodista la redacción de un discurso y el otro porque había entregado dinero a la sociedad aquella famosa NOS de Urdangarín. Dicen los que piden el indulto para Griñán que Griñán no se enriqueció. Decían las dos sentencias de Jaume Matas que Jaume Matas no se enriqueció. Tratamiento que se dio a Jaume Matas, perdonad, que fue condenado a 9 meses de cárcel. 9 meses de cárcel. En España, si no eres condenado a más de 2 años, en principio no cumples pena de prisión, no entras en la prisión. Él fue condenado a 9 meses. Expresamente condenado a 9 meses porque entendía el Tribunal Supremo, hubo una discrepancia, es decir, y como la audiencia de Palma había hecho el ridículo con la sentencia que le había puesto a Matas, hombre, para que no hagan el ridículo del todo, aunque la posición de los 2 de los 3 jueces era absolverle, es decir, que no condenarle a nada, dijeron, bueno, mira, le ponemos 9 meses, que no entrará en prisión. Bueno, ¿qué hace? Como quien se ocupa de ejecutar la sentencia no es el Tribunal Supremo, sino la sala, digamos, de la audiencia de Palma, que era la que había puesto la sentencia, la audiencia de Palma decide que por escándalo social debía ingresar en prisión y cumplió 9 meses y 3 días. Jaume Matas cumplió 9 meses y 3 días como siendo el primer caso en la historia de España. 9 meses y 3 días, siendo que las sentencias decían expresamente que este señor no se enriqueció. Lo digo para que cuando consideréis el asunto del no enriquecimiento del señor Griñán, consideréis qué ha hecho el Poder Judicial en sus distintas instituciones en el pasado y cómo se ha comportado el poder político en esos casos. Y ya, a partir de aquí, cuando quiera el señor Calvet que le explique por qué hay que echar a Sánchez, yo se lo explico con mucho gusto. Sí, me interesará saber qué beneficio tendremos que siga el SPS aunque sea sin Sánchez, qué es lo que demuestra el Sigma 2. Que eso sí que hay que echarlo, el Sancho Podemismo separatista, eso sí que hay que echarlo. No, pero diré una cosa, es que la idea esta, no, es que no se enriqueció. Ya he dicho aquí que yo soy amigo, hace mucho tiempo no lo veo, de Manolo Chávez, etcétera, y he afirmado aquí que me consta que no es un chorizo y que no se ha llevado dinero directamente, pero Griñán lo conozco menos, pero es que no ha sido condenado por llevarse dinero. Supongo que Bárcenas sí, pero no ha sido condenado por eso, es decir, no hay tema. Ha sido condenado por la mala utilización, malversación y por lo tanto prevaricación de fondos públicos. Y con grave atentado al bien común y a la democracia, por eso mismo, no ha sido
condenado. Por lo tanto, no es que haya que indultarlo porque no se ha llevado, es que es como si se le indultara, oiga, él ha respetado la ley de caza, ¿no? Si es que no se le acusa de ser irrespetuoso con la ley de caza, tampoco ha sido condenado por llevarse dinero crudo, es decir, por beneficio personal directo. O sea, que ahí no hay tema. Pero las cosas por las que ha sido condenado, no creo en la justicia española, pero vamos a admitir que es verdad, son más graves que eso. Son más graves que eso, es decir, utilizar el sistema democrático para pervertirlo y ponerlo al servicio de un partido, ¿verdad? Y no digamos ya de a amigos o personas afines de ese partido, a mí me parece muy grave. Mira, y dices lo de Chávez, que no se ha llevado dinero. Sí, directamente. ¿Caso Matza te suena? ¿Eh? ¿El caso Matza te suena? No. 2014. No. Hija. Minas de Andalucía, hija de Chávez, despacho de algo me Carlos suena Olchaga, que la 10,1 colocó. millones de euros de subvención, Que la colocó. 2,5 millones de euros se lleva el despacho de Solchaga, Recio y Asociados por Sí, gestionar una sí. subvención de la Junta de Andalucía a una empresa de minas en Andalucía cuya apoderada es Paula Chávez. Claro, Una empresa que eso había no es pedido por 2 ocasiones esa subvención, que en ningún caso superaban los 7 millones la subvención, y que cuando incorporan como apoderada a Paula Chávez, en vez de 7 millones, que era el máximo, le dan 10 millones, 2,5 de los cuales se queda Carlos Olchaga, exministro de Industria. O sea, por favor, lo que ha habido en Andalucía es una puñetera coña marinera, y se han llevado el dinero a expuertas todas esas gentes. Y la hija de Chávez era la apoderada de una empresa. No se llevó nada la hija de Chávez porque Chávez le diera 10 millones a la empresa Matza. No se llevó nada. No, era la apoderada. Curiosamente el máximo eran 7, le dan 10, pero la hija no se lleva nada cuando la nombran apoderada. No sé si oye, hubo juicio sobre eso, no sé si sí, fue bueno, condenada, pero no es... Hombre, vamos a los conceptos, no es Manolo que se lleva el dinero, que utilice el poder, pero vamos a ver, ¿se lleva algo Pepiño Blanco por ser nombrado consejero de no sé cuál eléctrica? Se lleva mucho. Claro, ¿y quién lo ha nombrado? Pues el partido. Eso no es una subvención, y desde luego si tú eres presidente de la Junta de Andalucía y te pide una subvención, oye, mira lo que están haciendo con Isabel Díaz Ayuso, con el tema de su hermano, y ella no tenía nada que ver, ni era apoderado, ni era nada de nada. Mediáticamente. Bueno, Porque que no, por favor, claro. es que pero insisto, lo que han hecho en Andalucía, bueno, mírate Mercasevilla, es que mírate las cosas que han pasado allí, Vamos a ver. es que se fueron 730 millones de euros en los ERES. No, famosos. Sí. Oye, pero si yo no digo lo contrario, ni digo que la Cocaína, sentencia... putas, no sé cuántos, no sé qué. Ahora está, ¿sabes qué está pasando? además eso- ¿Sabes por qué no le van a poder dar el indulto o van a tener más dificultades? Porque los de abajo les están diciendo, oye, si indultáis a Chávez y a Griñán, muchachos, ¿nosotros qué? ¿Nos vais a dejar colgados de la brocha? Por supuesto. A ver si vamos a contarlo todo. Por supuesto. Si eso, pero vamos a ver, eso no tiene nada que ver, don Julio, con lo que yo he dicho. Es decir, que ha habido abuso de poder, o que por cierto, es muy tentador, en fin, y se da en muchas partes, ¿no? Intentar favorecer a la familia, colocar... Todo el mundo sabe que una hija de ministro se colocará mucho más fácilmente que una hija de un churrero, con perdón. Pero bueno, eso no tiene nada que ver, sí que ha habido, y además ha sido condenado, inhabilitado para función pública por haber demostrado que no ha sabido hacerlo y lo ha hecho mal. Es decir, si yo no discuto eso, lo que digo es que el hecho de que se haya, que es lo que dice la gente, se haya llevado dinero a su bolsillo, no es tema porque no ha sido condenado por eso. Y digo, y por lo que han sido condenados, a mí, como demócrata, me parece más grave que un simple choriceo. Eso es lo que digo. No estoy... Bueno, pero que quede constancia, el señor Chávez, siendo presidente, no se inhibió al dar esa subvención en la reunión del gobierno de la Junta, cosa que debía haber hecho, pero no lo hizo. Por supuesto. Y por otra parte, que los socialistas no vengan a dar lecciones de ningún tipo de escrúpulo, porque pues si un señor que había sido exministro socialista con Felipe, y amigo de Chávez, obviamente, es el que intermedia para que le den una subvención a la empresa de la que es apoderada la hija del presidente y se lleva 2 millones y pico de euros, eso ya es de coña marinera. O sea, es que eso no tiene un pase, no tiene un pase. En vez de llegarle a la empresa a los 10 millones, se lleva 2 y pico por el camino un exministro. ¿Pero qué
En fin. Nos vamos a ir a Y un una breve exconsejero. pausa. Tenemos de poca publicidad, memoria de Y un pero antes les exconsejero de la recuerdo que Junta. este domingo a las 10 de Recio. la noche, La Recio. Verdad de Camps. Es que lo conozco muy bien. Con un dinero y un patrimonio determinado con el que me fui. Y parece ser que Garzón, de estos últimos años, tiene un patrimonio que se ha multiplicado por mucho. Ese es el tipo de personajes que hay que extirpar de la sociedad española. Doce y media, ya estamos de vuelta en Dando Caña y toca hablar de la ley del aborto porque su proyecto de ley va a llegar al Congreso de los Diputados, tramitado por la vía de urgencia en los próximos días. Y en un primer lugar fue desde el Colegio de Médicos de Madrid, aquí hablamos con su presidente, con Manuel Martínez Selles, los que criticaban que se crease una lista negra de objetores, pero ahora son los farmacéuticos que se rebelan por la píldora del día después porque esta norma les obligaría sí o sí a dispensarla. María Vallejo, muy buenos días, cuéntanos. Sí, muy buena, Salva. La nueva ley del aborto de Irene Montero sigue generando cada vez más polémica, sobre todo en el sector sanitario, y es que a la lista negra y pública de médicos objetores de conciencia que no quieran practicar abortos hay que sumar ahora a los farmacéuticos. Ellos quieren reivindicar también su derecho a no participar en ningún tipo de aborto. En concreto, reclaman que la redacción actual de esta ley no contempla expresamente la objeción de conciencia para la dispensación de la píldora del día después. Un limbo, por tanto, en el que se encuentran todos aquellos profesionales que por religión o por su moral no quieran vender estas pastillas. Sin embargo, el Ministerio de Igualdad obligará no solo a que se vendan, sino que además hará sin ningún tipo de coste, es decir, de forma totalmente gratuita. El coste, eso sí, lo tendrán las farmacias, que viven bajo la amenaza de multas de hasta 1 millón de euros a quienes se nieguen a venderlas. Estamos, por tanto, ante una persecución no solo de los derechos morales de las personas, sino también de los no nacidos. Gracias, Esto no lo entiendo Marín. muy Estamos bien. hablando de 1 millón de euros. Enrique. Que no lo entiendo muy bien esto. Vamos a ver, no sé gran cosa de los efectos negativos, pero parece ser que no es una cosa inocua, ¿no? Que es un medicamento, por llamarlo medicamento, de consecuencias y que por lo tanto hay que saber el metabolismo de la persona y no es lo mismo dárselo a una diabética que no, etc. Por lo cual yo deduzco, y si no, entonces sí que estamos en el mundo del disparate, deduzco que esa pastilla te la dispensarán si ¿Con receta? llevas una receta médica. No, es libre. Ah, pues eso es Y una además es Eso es una abortiva. barbaridad. Y además hormonal. entonces yo envío a cualquier chiquita y dice, oye, pide 3 y después la Lleva vendo. dispensando Son conocidos casos de sangrados, de problemas muy serios Sí. en el aparato reproductivo de la mujer, fruto de haber consumido el Progenor o alguna de esas pastillas que son una bomba hormonal. El Bueno, tú trajiste aquí el Pero prospecto. bueno, Lo traje aquí. sea lo que sea, es una barbaridad. Que no todos modos, necesite receta médica. Claro. No, el problema de la... Si yo no puedo comprar algunas de mis pastillas para el corazón sin receta. Hombre, pues ni yo un antibiótico. Ni un antibiótico. Ni un El ibuprofeno de antibiótico. más de problema 600 tampoco. de la Eso píldora es- del día después, por lo eso que no lo decís, entiendo. por lo Ni que la- decís ni que la- es realmente delicada, ¿no? No es un medicamento cualquiera, como habéis señalado, ya se aborda en otros países de Europa y para que tenga una píldora del día después en cualquier farmacia en Europa, antes hay un reconocimiento con un médico que tiene que venir o que está en la farmacia, que va a analizar tu caso, que va a ver por qué se Claro. plantea, si te va a hacer venir a lo mejor unas horas después. No es una cosa tan sencillita. Aquí de repente todo gratis al que quiere como quiere. Yo veo ahí un problema sobre todo, aparte desde el de la conciencia, que es la objeción de conciencia, que me parece absolutamente lógico. Asesinar a un niño no nacido, tienes todo el derecho a no querer hacerlo, y eso me parece bien. Y luego está el problema de la salud. Cuando tú dispensas gratuitamente la píldora del día después, que además es delicada ya desde de partida del punto de vista salud, estás eliminando la necesidad de los anticonceptivos. Porque al darla gratuita y simplemente del día después, cualquier mujer puede pensar que ¿para qué me voy a tomar un anticonceptivo? Con lo cual estás multiplicando de tal manera la administración de esas píldoras delicadas que van a causar seguramente muchos más problemas de salud y va a ser malísimo también para la mujer. O sea, no hablemos ya del aborto en sí, pero además del problema de salud de Pero la mujer. seguramente la objeción de conciencia en este caso no creo que venga por razones médicas ni que sea una bomba hormonal, sino que viene porque es una píldora abortiva. Abortiva, no, por aborto. Por eso está Sí, el sí. tema de conciencia. Por aborto. El otro tema sería un tema de sentido común o sentido sociedad. médico, de que si, lo que decía Julio, si es que no me acuerdo qué pastilla es la de Bayer pequeñita que te tienes que tomar para el corazón, esta
sin receta tampoco te la dan. Y es una aspirina, es una mini aspirina. O sea, eso sería una razón médica, pero yo creo que la razón de fondo no es esta. La razón de fondo es el tema abortivo, de la píldora del día después. Ayer hablábamos de que ella había presentado su libro, creo que a última hora de la tarde, y por la noche lo analizamos en El Gato al Agua. Y hablábamos pues, de las listas de los medios de comunicación no afectos al régimen, cómo eran apartados en las ruedas de prensa. Hablábamos de las listas de gente que salió en Núñez de Balboa a quejarse diciendo que aquello no era un estado de alarma, sino un estado de excepción, y el Constitucional terminó dando la razón y diciendo que eran ilegales. Y ahora tenemos listas de objetores de conciencia, de médicos y posiblemente, o no, de farmacéuticos, cuando es una ley del aborto, con la que yo no estoy a favor evidentemente, pero que pretende dar un servicio público a los ciudadanos, y si la idea es informar a un ciudadano sobre con quién abortar o dónde te la dispensan, la lista sería de quién la da, no de quién se niega a darla. Con lo cual el fin, a mí me preocupa el fin en sí mismo de que tenga que existir una lista pública de objetores de conciencia. No sé si me entendéis. Desde el punto de vista de la utilidad pública, que informen dónde te la dan, pero listitas sobre quién es el bueno o quién es el malo para señalarlos, como han hecho con los medios de comunicación en pandemia, para señalarlos, como han hecho con los ciudadanos que salían a manifestarse en pandemia, pues otra vez no. O sea, ya no es que la ley sea mala, es que todavía es peor porque señalan a aquellos que entienden que el derecho constitucional a la vida está por encima de los inventos de este gobierno. Pero parece que hay una lista negra que es la de eutanasia. Lo digo para animaros a recurrir la Constitucional. Si vamos a lo mismo, es que les encantan las listas, pero para señalar dónde no te lo hacen. Desde el punto de vista de la utilidad de los ciudadanos, la ley va dirigida a unos señores que quieren recibir un servicio. Con el que yo no estoy de acuerdo, pero reciben un servicio. ¿Por qué hay que enlistar a quien no lo preste? Pero que la del aborto, que la del aborto aún no está aprobada la ley. Pero en cambio, como la de eutanasia sí está aprobada y hay una lista negra, sería bueno que los partidos que no están de acuerdo con eso la recurrieran a Constitucional y no solamente dijeran que no están de acuerdo. Digo, a ver, es que hay un principio que es básico, y es que en la farmacia lo que hace el que, igual que en un acto médico, lo que hace es dispensar un medicamento para mejorar la salud de alguien en alguno de los, digamos, síntomas que pueda tener de no salud. Para eso están las farmacias. Luego pueden vender crema solar, pueden vender compresas, pueden vender lo que tú quieras. Fabricar compuestos ellos. Incluso la píldora del día después. Yo sé que hay muchas píldoras anticonceptivas que son recetadas por ginecólogos a pacientes para regular sus ciclos menstruales, etcétera, no por razones, no para que esa mujer la use como método anticonceptivo, sino por razones médicas. Es decir, que se pueden prescribir determinados medicamentos por razones médicas. Pero aquí es que se saltan todo, se lo saltan todo. Pero vamos a ver, si han decidido que un niño de 14 años, por su pura voluntad y contra la voluntad de sus padres, pueda decidir que le amputen los testículos, o una niña que le haga una histerectomía y le amputen los senos a los 15 años, si están legislando para que eso ocurra, ¿qué rayos les importa lo demás? Una razón para echar a Sánchez, el daño que está haciendo a tantos y tantas familias, a tantos y tantos padres y madres, a tantos niños, con sus leyes depravadas, con sus leyes absolutamente criminales. Es decir, cada niño de esos que pierda sus testículos o cada niña que pierda sus senos a los 15 años, ¿qué pasará cuando a los 20 años se dé cuenta que se equivocó y que nada ya puede hacer? ¿Qué pasará? ¿Quién tendrá esa responsabilidad? Desde luego ¿Pero no cómo será, se puede aceptar eso? No será Feijóo el que quite esas leyes. O sea, que por ahí no... A ver, yo no he dicho que venga Feijóo, yo he dicho echar a Sánchez. Sí, pero a mí, por eso, si retomásemos aquí... Yo sí digo que venga Feijóo, yo sí lo digo, que quede claro. Pongo en duda, yo creo que será un gobierno reformista, porque creo que hemos aprendido la lección de solo gestionar eso ya lo y he de oído. no hacer las batallas culturales. Es que eso de ser viejo significa que ya lo he oído y ya lo he vivido. Mucha gente, y Alberto Núñez Feijóo yo creo que ha gestionado muy bien Galicia, muestra de ellos que tiene 4 mayorías absolutas. El español de lengua vehicular en Galicia y estas cosas, ¿no? Pero de verdad que quiero creer que todo esto tendrá su respuesta. Bueno, yo esta labor de reingeniería social... Antonio, vamos a ver, tendrá su respuesta. Vamos a ver, es muy sencillo. Si va a tener su respuesta, es facilísimo. Señor Feijóo, ¿va usted a derogar al día siguiente de estar en el Palacio de la Moncloa esta ley, la ley del aborto, la ley de memoria democrática, la ley de transgénero? ¿Las va a derogar sí o no?
Bueno, quizás, puede ser. No, perdón. Sí, él ha sí, dicho no, que ha no. dicho que la ley del aborto ni la toca, ¿eh? No. Ha dicho que la ley del aborto es un debate Pues entonces complejo del que hay que hablar. No ha dicho eso. Los votantes, No ha dicho eso. ante esas respuestas del señor Feijóo, decidirán. Yo rezo para que el señor Feijóo conteste que sí, que las va a derogar. Seré el hombre más feliz del mundo. Tengo muchísimas dudas de que lo vaya a hacer. Sí, pero ojalá lo haga, y ojalá los votantes del PP se den cuenta de si lo va a hacer o no lo va a hacer. Pero que lo diga. Que lo diga, pero eso, Bueno, eso va a ser inevitable para Feijóo. Es decir, él va a tener que mojarse en ese tema. Yendo al esencial, la primera ley que se lo van a poner sobre la mesa. La primera ley que tiene que derogar son las de Gallego que ha impuesto en su propia comunidad. O sea que no me lo creo. Pero una pregunta. A ver, que quiero hablar de lo de la farmacia. Pero me la lanzas a mí y yo estoy aquí representando al PP, con lo cual yo te tengo que contestar Claro, a yo eso. no represento a nadie, El castellano se pone en duda en Galicia. Yo no digo que se defienda o no se defienda el gallego en Galicia, digo, se pone en duda porque lo que todos estamos criticando es que en Cataluña no es que se premie solo al catalán, es que se ataca al castellano. No, la respuesta ¿En es Galicia se apoya al gallego? Sí, pero se defiende el castellano. Ha leído Hay un al conflicto consejero de con el Cultura, castellano. ¿verdad? Por favor. Al consejero de Cultura, sí. Hay muchas maneras de arrinconar el castellano. Por favor. Y el señor Matas, que antes se ha dicho aquí, también es culpable. Hay muchas maneras de hacerlo sibilinamente, y no digamos si se es gallego. Sí se está atacando el español en Galicia. No creo para nada que se pueda decir de Alberto Núñez Feijóo. Bueno, pero si os parece, volvemos al farmacias. tema del aborto, les vamos a mostrar en pantalla un QR que les va a dirigir directamente a la página web del Toro Televisión para que puedan volver, si ustedes así lo desean, volver a ver el documental que hicimos en esta casa, Inocentes, que mostraba la realidad del aborto. Calvet. No, es que vivimos somos. en un mundo lo bastante complejo. Yo admiro a Edgar Morin en ese aspecto, como que para las cosas que sean sencillas, la reduzcamos a su sencillez. Las farmacias, yo creo, es ilegal y sancionable que un farmacéutico no dispense una medicina que le reclama a un paciente que viene con una consulta médica. En eso estoy de acuerdo. Que viene con una receta médica. Ahora, es ilegal y de alguna manera debe poder ser llevado a los tribunales, no sé cómo, o a la... que se expida una medicina, y una medicina que tiene también, que puede tener, según qué paciente, fuertes contraindicaciones, sin receta. Así de sencillo, es decir, exíjase la receta, nada más. Eso por lo farmacéutico. Y por lo otro, que estoy completamente de acuerdo, además, digamos que me pisó la idea, esto solo la recalco con mi amigo del Partido Popular, perdona que me acuerdo de tu nombre, pero eso es el Alzheimer, el Alzheimer que me está atacando, Antonio. Lo que demuestra la mala voluntad sectaria totalitaria de lista negra del gobierno es eso de hacer una lista de quien no quiere. Basta con poner sencillamente en los centros públicos, sin citar a nadie, en este centro público sí van a atender a las que quieran abortar. Y habrá otros en que todos los médicos han dicho que no, pues ya se sabe que en este no. Y ya está. O sea, ponerlo en positivo. Sí. Que usted quiera votar en un centro público, ¿a cuál me puedo dirigir? Pues mire, usted tiene aquí en O'Donnell, ¿no? tal, 3. Ya está. No hace falta decir quién es. Sí, sobre un tema muy corto sobre una cosa que has dicho que es importante, el tema de la batalla cultural. Y creo que había un movimiento hace años en Inglaterra, de Simulation Policy se llamaba, que era para mandarle a los políticos precisamente las condiciones, los políticos tenían que responder y en función de eso se les iba, o sea, un poco cambiarla, esta que saliera de la gente. Yo creo que va a ser importante, como decíais antes, que cada partido se defina, pero muy claramente en esa batalla cultural. Y lo tiene que hacer el Partido Popular, lo tiene que hacer Vox, lo tiene que hacer el Partido Socialista, que defina la batalla cultural. ¿A quién voy a votar? Y para que luego sí lo cumple, pero que lo digan. Es muy importante que lo cumpla. Que se definan. Ahora, tiene que salir, yo creo, de la gente, tiene que haber algún mecanismo por el cual se les pueda plantear al Partido Popular, al Partido Socialista, a Vox, qué van a hacer en términos de batalla cultural. A favor del aborto se ha posicionado en multitud de ocasiones la Organización Mundial de la Salud y me gustaría conocer vuestra opinión sobre lo que pretende hacer de ahora en adelante. Lo publica Religión en Libertad, que es lo que quiere modificar en su manual de incorporación de la perspectiva de género para el administrador de la salud. Es el documento que tienen elaborado desde 2011. Lo que pretenden hacer ahora es modificar el término de que existen y decir que existen
existen varios géneros. Dicen que quieren superar los enfoques binarios de género y defender que la identidad de género existe en un continuo y que el sexo no se limita a hombres o a mujeres. Y aquí le doy la palabra a Francas, que por ser biólogo creo que nadie mejor. Sí, pero que géneros existen los que se quieran que existan. O sea, pueden existir 350.000. Sí. Sexos 2. Sexos 2, claro. Es así de simple. Se puede empeñar cualquier autoridad política, incluso eclesiástica, en decir lo contrario. Pues se puede empeñar, pero seguirá habiendo 2 sexos. Se pueden empeñar en sancionar a quien lo dice, pero seguirá habiendo 2 sexos. Con lo cual, pues nada... Otra cosa mariposa. Ahora, ¿qué hay detrás de eso? Evidentemente detrás de eso hay muchas cosas. Sí, claro. Desde luego, en términos generales yo creo que la cosa es bastante sencilla. Aborto y eutanasia suponen acabar con la vida de alguien que está vivo. Aborto y eutanasia suponen que hay alguien vivo y que alguien introduce una sustancia en su cuerpo, o a veces se hace de forma mucho más cruel, troceando a la criatura dentro del vientre de la madre, pero en principio es alguien está vivo y viene alguien y lo mata. Eso no tiene cuestionamiento ninguno. Es decir, Pues sí, sí lo tiene. A ver, dime qué. En el ¿Quién no caso, está vivo? en el caso ¿El niño o el señor? El caso de la eutanasia está claro y tiene usted toda la razón. En el caso del feto, no está vivo. No hay acuerdo social sobre cuándo empieza a estar vivo como persona. Y fíjate lo que he dicho, que lo he dicho muy precisamente. Ha dicho una persona. No. He dicho, está vivo y alguien lo mata. ¿Está vivo el qué? Y alguien lo mata. Lo que hay dentro del vientre de la madre, he dicho, está vivo, y lo que está está en la camita del hospital está vivo. Lo ¿Están que vivos? va viendo en el vientre de la madre, sí. ¿Están vivos? Vale. Lo que hay dentro del vientre de la madre, si tienes aquí una mosca moviéndose y haces así, ¿la matas? Sí. Estaba viva y la matas, una mosca. Y era una mosca. ¿Y lo que hay dentro del vientre de la madre, está vivo o no está vivo? Lo que hay dentro, sí. Lo que no se sabe es cuándo es persona. Pero está vivo. Que no hay acuerdo, perdón. Pero lo que no está hay vivo, es Enrique, pero está vivo. Por tanto, si tú le metes una solución salina y lo quemas, lo matas. Sí, bien. El cigoto está vivo. Bueno, bien, lo matas, pero lo matas, joder. Por favor, o sea... yo no pretendo tener razón, sino explicar lo que hay. Hay algo vivo y lo matas. Hay algo tanto en el aborto como en la eutanasia. Bueno, pues los que se dicen progresistas, los que se dicen modernos, los que se dicen demócratas, los que se dicen tolerantes, los que se dicen abiertos, los que critican a todo el resto de la humanidad que somos fascistas, intolerantes, etcétera, etcétera, esos están porque se mate. Y además están porque alguien tenga la obligación de matar. No solamente aceptan que se mate, sino que dicen, no, y usted médico, usted enfermera o usted comadrona, mate. Porque si no, le voy a multar o le voy a meter en la cárcel. Es decir, esos mismos que decían, ay, que hemos metido, que van a meter en la cárcel a una mujer que aborta. Jamás entró, nunca. En toda la historia conocida de España, ninguna mujer, ni en tiempo de Franco, entró en la cárcel por abortar, nunca. Pero fue un argumento que se utilizó porque como hay un montón de idiotas escuchando que están dispuestos a aceptar argumentos completamente demagógicos y falsos, pues se aceptó. Ahora estamos en que hay la mitad de la población que dice, no me importa, mata y mata. Y la otra mitad que decimos, no mates, busca soluciones para no matar. Y así estamos de sencillamente divididos. Y los que estamos en esta otra posición de que no matemos, resulta que somos los fascistas, los intolerantes. Bueno, pues oye, por lo menos que la gente lo sepa y lo razone así. Juan Antonio. Bien, concuerdo 100% con todo lo que acabas de decir respecto al aborto, pero es verdad que en este planteamiento estábamos hablando de la OMS precisamente y del tema de la definición de sexos en la que están confundiendo la OMS absolutamente la visión biológica de la visión sociológica. ¿Qué es el ser humano o cómo se comporta el ser humano? La biológica es qué es el ser humano, cómo se comporta es la sociológica. La OMS tiene que defender la posición biológica y ahora habla de que el sexo es algo relativo y que hay que verlo en su continuidad, que cualquiera interpreta qué quiere decir la OMS con ver el tema del sexo que sea en su continuidad. Es decir, que no hay... Todo lo que están diciendo los expertos sobre esta afirmación es que no tiene nada de estricto y de científicamente válido. Es decir, la OMS se está dedicando a decir sandeces y ahí es donde yo quería llegar. La OMS hay que cerrarla. La OMS hay que cerrarla inmediatamente, pero por una razón. Esa organización se ha saltado la Carta de Naciones Unidas, porque los que están representados en ella y toman las decisiones ya no son los estados soberanos,
sino personajes privados y organizaciones privadas que han llegado a poner más dinero que los propios estados soberanos. Entonces, lo que tiene que contestar la OMS es por qué ha tenido durante 7 años callado al órgano consultivo interno que tiene que auditar qué es lo que pasa con los fondos de las ONGs en la OMS. Y lo han tenido callado. Y se ha intentado reunir, y han vuelto a no reunirlo, y han vuelto a cerrar el tema. Cuidado, ¿quién está en esa organización rompiendo la Carta de Naciones Unidas? Yo creo que esto es mucho más gordo, que tenemos que pedir el cierre de la organización y pedir que vayan a la Asamblea de Naciones Unidas y denunciarla. No podemos seguir así. Es decir, no olvidemos, la OMS ha dirigido y ha dado las directivas sobre toda nuestra pandemia. Ahora nos pretende decir qué es hombre o mujer y qué más, la próxima alarma. No se les puede tomar así en serio. Brevemente, Calvet. Sí, no, yo quería decir sobre lo de la OMS es que además su obligación es ver las cosas desde un punto de vista médico, es decir, científico, otra cosa médico. Es que diga las personas trans tienen especial, pero son lo que son biológicamente, después tendrán dificultades médicas y esto es lo que habrá que decir. Pero en cuanto a lo que decía don Julio de los que creemos evidentemente que se proteja la vida y todo eso, no llaman fascistas y no sé qué, no es tan cierto, pero sí voy a apoyar la libertad de expresión de los que opinan distinto. Y por lo tanto, me parece que las campañas ideológicas que se hacen contra los antiabortistas, digamos, están fuera de todo lugar. Ahora, en España sí es verdad que hubo hace mucho tiempo, en que se llevaba a las cárceles a las personas por abortar. Hay un cuadro maravilloso de Sorolla, donde 2 guardias civiles en un vagón de tren acompañan a una mujer que la llevan a la cárcel porque ha abortado. Este es un cuadro maravilloso. Ahora, diré una cosa, en más de 3/4 partes, no, porque está China, en la mitad de la población mundial y de los estados, y más de los estados, se lleva a las mujeres a la cárcel o peor, por haber abortado. Todo el mundo islámico, por ejemplo. Yo no sabes cómo coincido con tu discurso de respetar la libertad de expresión. Es decir, cuando tú dices, yo defenderé que otro piense diferente a mí, siempre. Yo lo hago. Yo lo hago aquí. Y lo he hecho toda mi vida. Y llevamos haciéndolo aquí desde que esto existe. Es decir, respetando que aquí venga todo aquel que tenga algo respetuoso que decir. Por tanto, pero me he encontrado siempre con una cosa, Enrique, que no sé si a ti te habrá pasado, que a mí no me la respetan. Bueno, y yo no puedo ir a ninguna eso otra todo parte. sectario totalitario, que es en manos de quien estamos. Entonces, ¿quiénes son los totalitarios? No, hombre, claro. Y aquí lo vamos a dejar porque nos tenemos que ir a una breve pausa de separatistas. publicidad. Antes, les recuerdo que el derecho es uno de los aspectos clave de un mundo laboral que cada día demanda profesionales con mayor formación en múltiples campos. Si desea adquirir conocimientos jurídicos aplicables al ámbito profesional y empresarial, el Instituto Jurídico de Enseñanza y Debate lanza la primera edición del curso básico de Derecho de la Empresa. Durante un total de 10 sesiones de 2 horas de duración, magistrados de reconocida trayectoria abordarán cuestiones como las sociedades de capital, la propiedad industrial e intelectual, el derecho civil, político, de competencia concursal, penal, administrativo y tributario. Los martes, desde el 20 de septiembre hasta el 13 de diciembre de 2022, primer curso básico de Derecho de la Empresa, en formato presencial o telemático. Plazas limitadas porque el Instituto Jurídico de Enseñanza y Debate, como saben, les recuerdo, es una iniciativa de ISEP Madrid. Un minuto. No, sí, quiero decir una cosa respecto a eso. Si eres médico, ingeniero aeronáutico, farmacéutico, si tienes cualquier otra y quieres tener unos rudimentos básicos de derecho, de todas las materias en torno al derecho, el mercantil, el fiscal, el civil, el procesal, el administrativo, etcétera, etcétera, asómate que por 2 horas a la semana, 10 sesiones, vas a tener por lo menos una perspectiva del mundo del derecho y además con los mejores profesores posibles. Vas a tener es realmente un curso, yo me lo he estado mirando, yo no soy profesor, o sea, por tanto no estoy implicado. Lo que digo es que si tenéis otras profesiones, aunque tengas 50 años, 60 o como yo, 65 casi, os animo a que si no, desde cualquier otra profesión, también chavales jóvenes que acabáis la carrera de veterinaria, os vais a encontrar con el mundo del derecho. Acceder ese curso, que además creo que está muy bien de precio y es
formidable, os animo a que llaméis y lo hagáis. Publicidad y estamos de vuelta. Nos acercamos a la 1 en punto de la tarde y tenemos que hablar de la grave situación económica, porque en medio del reto que tienen que afrontar todos los meses las familias, el Congreso se va a gastar más de 1 millón de euros en renovar todos los teléfonos móviles de los diputados. Jorge Prieto, van a ser iPhone. No. 825. Serán de oro. Sí, Alba. La última es que el Congreso de los Diputados destinará un presupuesto de algo más de 1 millón de euros para la sustitución de los teléfonos móviles Samsung y iPhone, según anuncia el Boletín Oficial del Estado. El BOE ha publicado la licitación que está abierta hasta el 7 de octubre para renovar estos móviles. Y el presupuesto estimado para la renovación de estos teléfonos es de 1.018.079 euros, aunque la cifra podría variar. Así, los 350 parlamentarios sustituirán los móviles que usaban, como el iPhone 8 que salió a la venta en 2017, por nuevos modelos, cuyos precios pueden oscilar entre los 900 y 1.800 euros, aunque al tratarse del inicio de la licitación no se hará hasta que esté adjudicada. Pues bien, el contrato con el distribuidor elegido tendrá una duración de 2 años, momento en el que de nuevo se renovarán los terminales de todos ellos. Gracias, Jorge. Ahora lo comentamos, si os parece, pues que tengo esperándonos a José Antonio Bittner, director de Negocios Televisión, a las puertas del Banco Central Europeo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alba? Muy buenas tardes. Queda poco más de hora y cuarto, apenas, para que conozcamos ya una decisión del Banco Central Europeo que va a ser importante, pero sobre todo va a marcar el medio plazo de familias a través del Euribor, que va caminando desde el 1,2 al 1,8 al cierre de este año y estar por encima del 2% en 2023. Aquí a mis espaldas, en las puertas, en estas paredes del Banco Central Europeo, se ha estado reuniendo durante las últimas jornadas miembros del BCE que tienen que tomar una decisión en medio de un entorno muy complicado. Normalmente estas reuniones tienen una cuestión fundamental: ¿cuánto va a subir los tipos de interés? En este caso, la duda en el mercado para los analistas es si lo hace en 50 puntos básicos o en 75 puntos básicos. Pero esta reunión tiene mucho más detrás. Por ejemplo, nunca ha estado en el discurso del Banco Central Europeo defender al euro. Y sin embargo, en agosto, en medio de vacaciones, de repente una entrevista en medio de la fotografía veraniega, Isabel Schnabel, Banco Central Europeo, dice: el euro es inflacionario o deflacionario, dependiendo de lo fuerte que esté el euro. ¿Y cómo se puede hacer fuerte al euro? Subiendo más los tipos de interés, para que haya menos diferencial entre la deuda norteamericana y la española y la europea, y el dinero vaya hacia Europa. De ahí que una de las palabras que vamos a intentar escuchar con detalle de Christine Lagarde es si el Banco Central Europeo está comprometido con defender al euro haciendo las subidas que sean necesarias. Esto no es gratis. Estas subidas necesarias tienen una contrapartida que es la recesión. Y esa es la otra palabra que estamos esperando escuchar o tener algún sinónimo, sin ser sinónimo del todo, por parte de la presidenta del Banco Central Europeo. Si dice recesión, átense los cinturones, abróchenselo bien y ojo lo que viene por delante. Si dice que hay una ralentización económica y que eso lleva a que haya que subir los tipos en esta reunión, pero vamos a ver en las siguientes si se puede seguir al mismo ritmo. 75 puntos básicos es la mayor subida en los últimos 20 años de tipos de interés en una reunión del BCE. Si dice solo, bueno, hay una ralentización económica, estará dando paso a que puede hacer un freno de esas subidas mucho más agresivo, porque tiene camino. ¿Cuál es la situación que dicen los analistas? Tienen un papelón descomunal hoy. La economía europea se está yendo a una recesión, lo diga como lo diga Christine Lagarde hoy. Acabamos de conocer hace 1 hora y media un informe de la economía alemana, el corazón, el motor de la economía europea, que dice que en 2023 la economía alemana va a caer un 0,7%. Y que dice algo que preocupa todavía más y que les debería preocupar todavía más a Luis de Guindos, a Christine Lagarde, a Philip Lane, a Isabel Schnabel, sobre cómo tomar la decisión. Pues dice ese informe que este año la inflación en Alemania va a ser del 8%. Y diríamos todos, y con las subidas de tipos que están haciendo, pues el año que viene caerá de ese 8%. De eso nada.
Dice ese informe de IFW, uno de los principales think tanks de Alemania, que va a subir al 8,7%, porque a pesar de estar quitándole dinero al poder adquisitivo de las familias con la subida de tipos de interés, los bancos centrales están poniendo el objetivo donde no lo tienen que poner. Hay un shock de oferta y es un problema de escasez y no de la demanda interna. Con lo que cabe la posibilidad de que se le dé un golpe al bolsillo de las familias, pero siga subiendo la inflación porque no hay gas ni petróleo. Y ahí el Banco Central Europeo o la Reserva Federal Norteamericana no tienen nada que hacer. Lo pueden hacer los gobiernos, lo puede hacer la Comisión Europea, pero el BCE, por mucho que suba tipos al alza, poca fuerza puede hacer. Por eso una corriente de analistas dicen que suba 50 solo, porque si no va a caer más la actividad económica y los tipos de interés, aunque los suba más, no van a tener efecto. Como ven, complicadísimo. La decisión que tome va a estar mirada como si fuese con Mr. Proper, con el algodón, para ver si de verdad lo que hay detrás es un movimiento que puede rebajar la inflación sin destrozar la economía, o van a mantener la inflación elevada y se van a cargar la economía igual. Y solo un detalle más, Alba. Los mejores para tomar la decisión son quienes ahora mismo están en el Banco Central Europeo, porque han perdido todo el prestigio por el camino hacia aquí. Hace apenas 8 meses, los miembros del Banco Central Europeo, en una reunión como la de hoy, dijeron que la inflación era puntual, que no tenían que preocuparse y que podían mantener los tipos en negativo un menos 0,5%. Y apenas 8 meses después van a darle el mayor impacto de subida de tipos a la economía europea en 20 años, porque la inflación es persistente. Vamos, todo lo contrario a lo que vieron, por lo que pueden seguir equivocándose y no quemar otros equipos que pudieran entrar en el Banco Central Europeo. En la situación, puertas adentro, a partir de las 2:45 la rueda de prensa, a partir de las 2:15 la decisión, es delicada para el conjunto de la economía europea. Antes de despedirnos, quería Enrique Calvet plantearle una cuestión. Sí, buenos días y muchas gracias. Veo que hace viento en Frankfurt. Dos preguntas. ¿Me oye, verdad? ¿Me oye? Sí, claro. Sí, nada. Es decir, yo creo que la decisión está tomada y lo que van a debatir es cómo presentarla. Y creo que se tomó en Jackson Hole, porque esta es la primera reunión del BCE después de Jackson Hole, es decir, de la reunión de los bancos centrales. Me gustaría saber su opinión sobre eso. Y la segunda pregunta es muy sencilla. ¿Usted qué haría? ¿Cuánto subiría? Bueno, yo no soy banquero central, porque me limito a ver la fotografía. Lo que dicen los analistas cuando vienen a negocios de televisión está muy repartido. Hay unos que dicen 50 puntos básicos. Esta mañana hemos hecho varias entrevistas a analistas de primer nivel, analistas financieros internacionales, Allianz Bernstein, gestora de fondos de inversión también aquí en España, que apuntaba que 50 puede ser una solución razonable en este entorno. La propia ING, los analistas de ING, apuntan que 50 puntos básicos, porque consideran que no sirve subir mucho más los tipos de interés en un entorno donde el principal problema es que el precio del gas y del petróleo es elevado. Estoy de acuerdo. Donde sí pueden tener algo de razón es en el tema del euro, pero es que en el tema del euro, si entra el Banco Central Europeo, se estará metiendo donde nadie lo ha llamado. No tiene una palanca, no tiene una herramienta el Banco Central Europeo como petición por parte de las instituciones europeas de controlar el euro. No, solo tiene que controlar la inflación. Petición, su trabajo, claro, está en torno a la inflación y a la estabilidad, pero no el euro. Inflación, claro. Y lo que pasa es que por el camino se ha encontrado que el euro, que por cierto ahora mismo está en la paridad otra vez recuperándola, es decir, que los mercados esperan 75 puntos básicos, pues se ha convertido en una pieza fundamental. ¿Por qué? Porque compramos todo en dólares. Entonces, si cada vez el dólar está más fuerte y el euro está más débil, una parte de la lucha contra la inflación la pueden querer hacer fortaleciendo el euro. Y eso solo se hace subiendo tipos, por el diferencial entre Europa y Estados Unidos. Por lo que, y luego Jackson Hole, ahí se reúnen todos los banqueros y deciden absolutamente todo, como si fuese Davos para otros temas empresariales. Sí, en Jackson Hole probablemente se tomó una decisión que fue 75 puntos básicos, seguro, o bueno, lo más seguro, pero el viernes pasado les cambiaron el paso. Cuando Rusia dice el viernes corto el gas
y ya no os voy a poner excusas, sino que directamente o me quitáis las sanciones o corto el gas, pues el Banco Central Europeo entiende en el cuadro macroeconómico que hay una reducción de crecimiento. Y entonces, al menos, una parte de los miembros del Banco Central Europeo les están diciendo a Lagarde y compañía, a Guindos también, oiga, que van ustedes a tirar la economía, porque han cortado el gas ruso y era el peor de los escenarios. Entonces, en Jackson Hole tomaron una decisión muy probablemente, como usted dice, pero a partir de Jackson Hole ha sucedido algo que cambia todo el panorama, y es que Rusia ya no quiere darle el gas, con lo que usted cuando quiere topar, usted no, Comisión Europea, ya no tiene nada que topar. Es que voy a topar el gas ruso, pero si no le estoy dando gas, ¿qué va a topar? ¿El gas americano? ¿Lo que está diciendo Europa es que va a topar el gas que viene desde Estados Unidos y desde Noruega? No, el ruso. Pues si el ruso no te viene. Y ahí viene el problema, y ahí viene, como les decía antes, el informe de IFW, que es muy importante a nivel europeo, que dice todo lo que está haciendo no sirve para nada. La inflación el año que viene el 8,7. Y eso es un desastre a nivel europeo. No para España tanto, que tiene la exención ibérica, sino piensen ustedes en Italia y en las elecciones, con Meloni, en una situación económica complicadísima. Italia ahora mismo es el ojo del huracán, de este viento que también tenemos aquí en Frankfurt, ¿no?, que nos mueve todo. Pues ese ojo de huracán está ahora mismo en Italia. Y gran parte de los miembros del Banco Central Europeo a que miran ahora mismo es Italia. Porque Alemania tiene mucho dinero, ¿eh? Alemania tiene mucho dinero para poder poner. Hoy Uniper ha pedido todavía más dinero, 12.000 millones más, pero Italia no. Italia tiene que emitir. Y el mercado ya no se cree las emisiones de Italia, sí las de Alemania, por supuesto. Por lo que el ojo está puesto allí, el ojo del huracán. Entonces, sí Jackson Hole, pero ha cambiado algo. Y eso no sabemos si ha cambiado también la decisión que en Jackson Hole más o menos pactaron entre todos, de 75 puntos básicos, probablemente. Don José Antonio, buenos días. Le veo a usted que está ahí en medio de un viento. No sé qué proclama ese viento, qué predice, pero ¿en Alemania hay una opinión pública homogénea respecto a lo que se está haciendo con el tema de la guerra de Rusia y Ucrania? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿están empezando a parar algunas industrias que son electrointensivas, de consumo de electricidad intensivo, por los altos precios o simple y llanamente por el agotamiento del abastecimiento? Tercera y última pregunta. Ayer Putin manifestó expresamente que él no ha cortado Nord Stream 2 y que en el momento en que le den efectivamente esa no sé cómo se llama, esa turbina, que él inmediatamente recupera el suministro, y que si no están enviando por Nord Stream es por el tema de la turbina. ¿Eso es así? Nord Stream 1, no 2, 2 está cerrado completamente. Nord Stream 1 es el que estaba recibiendo ese caudal del 20%, y primero hubo un problema con una turbina que venía de Canadá y que las sanciones lo impedían, y lo que ayer dijo Vladimir Putin en el foro económico que estaba haciendo por la mañana, que nosotros dimos en Negocios Televisión, era que el problema estaba en que las sanciones estaban impidiendo que Siemens, que tenía que hacer unas instalaciones en Nord Stream 1, lo hiciera. Pero, aun con todo esto, también parece evidente que las últimas palabras de Dmitry Peskov señalaban que da igual, que lo que está buscando es que las sanciones no se quiten. Es decir, no habló de quitar todas las sanciones, lo que dijo es que las sanciones eran un impedimento precisamente para ese mantenimiento, que ya lo fue antes, con la famosa turbina de Canadá que no mandaba a Trudeau porque tenía miedo Trudeau de que le pusieran sanciones desde Estados Unidos, y ahora el problema está en que Siemens no está preparada para arreglar Nord Stream 1, porque no ha tomado el control del mantenimiento, y las sanciones impiden que le mande a Rusia, por ejemplo, el arreglar ese motor que tenía aceite, y que Gazprom marchó rápido en una foto a través de redes sociales para dejarle claro a Occidente que aquello no estaba funcionando y que estaba roto. Todo parece indicar que las sanciones están impidiendo hacer todo ese trabajo, porque es evidente que Siemens no tiene ahora mismo potestad, por la culpa de las sanciones, de mandarle a Gazprom, empresa sancionada, para arreglar determinadas cosas. También es cierto que Occidente se da bulas cada vez que lo necesita, y lo hizo con Trudeau, mandó la turbina, lo arregló, pero en el fondo del asunto está en que el objetivo final son que quiten las sanciones, y que en el fondo Rusia lo que está pidiendo es un movimiento
de marcha atrás de Occidente, lo dijo ayer a primerísima hora Putin, y 2 horas y media después von der Leyen decía también que no iban a echar ni un centímetro atrás y que iban a topar lo intopable, pero que iban a topar el gas ruso. Me parece muy interesante la primera pregunta, porque hace apenas 2 días, aquí en Alemania, una parlamentaria apareció en el Bundestag diciendo, y abrió el debate en Alemania, de que las sanciones no estaban haciendo daño a Gazprom, que mirando las cuentas de la compañía se veía que ganaba cada vez más porque había subido el precio del petróleo y del gas. Y que, por tanto, las sanciones solo estaban dañándose a sí mismo a Alemania. Y que si no era mejor dar un paso atrás y hacer las sanciones que vayan a hacer de verdad daño a las cuentas de Rusia, pero liberar aquellas que no tienen sentido porque no se está haciendo daño a Rusia. Y ahí se abrió el debate, fue una política de izquierdas alemana, sobre esas sanciones, si de verdad pueden tener sentido político, pero económicamente ahora mismo ya se ha demostrado que no tienen ningún sentido económico. Y vino esa cuestión marcada por la parlamentaria alemana un día después de que conociéramos una encuesta en Italia en la que el 51% de los encuestados decía que quería que las sanciones dieran un paso atrás porque no estaban dispuestos los italianos a pagar 800 euros de factura de la luz, que es el planteamiento que ahora mismo se está haciendo. Se tope como se tope, hay un problema de déficit de tarifa que alguien va a tener que cubrir. ¿Cómo? Dándole marcha al dinero aquí en el Banco Central Europeo para emitir deuda cubriendo a Italia y que pueda Italia cubrir. Miren, eso en España lo sabemos, lo conocemos. Es más, es muy probable que Pedro Sánchez haya llevado eso a Europa. Es el déficit de tarifa. Las eléctricas españolas estuvieron a un tris de irse todas a la quiebra, en el momento en el que el déficit de tarifa acumuló 30.000 millones de euros en España. Y las eléctricas dijeron, ni un céntimo más. Esto es insostenible. Bueno, pues en Europa ahora se deben solo 12.000 millones de los 30.000 que se debía. En Europa estamos hablando de 1,4 billones que hay que cubrir entre lo que las familias, vamos a decir, por ejemplo, en Reino Unido, está fuera de Europa, ha dicho 4.100 por familia al año. Italia está hablando de en torno a los 5.000. España, X. Pero el extra, lo que hay por encima de lo que van a pagar las familias, lo van a pagar las familias en diferido, con emisiones de deuda. Bueno, pues esas emisiones de deuda de 1,4 billones, que va a tener que cubrir el Banco Central Europeo por ese famoso mecanismo de antifragmentación, que no es otra cosa que los países emiten, y si nadie va a comprar, lo compra el Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo son los bancos centrales, y los bancos centrales son los bancos de cada país. De tal manera que lo van a comprar los bancos. Si ese mecanismo no funciona, nos metemos en una crisis de deuda que es el último de los ingredientes que nos falta para liarla del todo. Es decir, la burbuja de todas las burbujas de la que habla el norteamericano Jeremy Graham termina en toda la historia en una crisis de deuda. Y cuando de repente los analistas dicen, oiga, van a emitir de verdad o van a cubrir 1,4 billones europeos, 1,4 trillones americanos, 1,4 billones europeos para que los europeos paguen la factura de la luz en una parte y le debamos a las eléctricas el coste de la producción y de la distribución del resto, ahí está el follón ahora mismo. Y la segunda pregunta no me acuerdo. Si me la recordáis. Si había empresas electrointensivas que estaban ya empezando a parar la producción. Tenemos un sector ligado al motor que ya está frenando al 90 y pico % en Alemania, que es el de la pintura, que es intensiva en energía para la producción y que ha tenido que parar la mayoría, es decir, está en el 90 y pico %. Tenemos la cerámica, toda la parte de cerámica, sobre todo relacionada con vivienda, con construcción. Y ahora la clave fundamental es esto, ¿no? Este aire y estas lluvias que parece que empiezan a venir, que empiecen a tirar para adelante el Rin, es decir, el caudal, porque una gran parte del transporte de carbón y de energía para las centrales y para que no se recaliente la central nuclear está en el agua, que escasea en el Rin por la sequía de verano. Hasta ahora, motor parece lo más dañado. Energéticamente, el daño empieza a ser importante si no se recupera ahora en el mes de septiembre las lluvias. Y bueno, hoy hace un día más así. Ayer estábamos aquí enfrente del Banco Central Europeo, como si estuviéramos en Madrid, apenas con una camisa, 28 grados.
Entonces, no hay un cambio meteorológico que pueda ayudar al invierno, pero que está perjudicando en la sequía. Y en la industria, sobre todo motor, con esas empresas relacionadas con la pintura que tienen un coste muy elevado en la fabricación, cerámica y construcción. Es lo que ahora mismo está siendo más dañado, pero sí, el efecto no es solo de parar, sino de que se está comiendo el margen de los negocios en Alemania, sobre todo de camino a que la locomotora europea va a tener cada vez más complicado exportar, que es otro de los pulmones para defender al euro. José Antonio Bittner, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo, nos quedamos muy pendientes. Que tengáis buen día. Auf Wiedersehen. Gracias a vosotros. Juan Gracias, igualmente. Buen día. Sí. Quería saltar porque ha dicho cosas interesantísimas, José Antonio Bittner, como siempre, Sí, y ha hecho señor. un análisis Sí, señor. impecable de lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, señor. No concuerdo con el Banco Central Europeo en lo que está diciendo en cuanto a que no es un shock. Él dice que es un shock de oferta, ya no es un shock de oferta, es un shock de precios en la energía. Y yo creo que lo hemos escuchado perfectamente en las explicaciones que se han dado. Hubo un shock de oferta inicial después de la pandemia, pero lo que ha venido ahora es un shock de precios de la energía que se debe principalmente a lo que hemos empezado a mencionar, a las preguntas que le dirigías a José Antonio, precisamente a las sanciones económicas que hemos planteado. Es ahí donde yo creo que subir los tipos de interés puede bajar la masa monetaria, desde luego. Hay otras formas de bajar la masa monetaria, que es disminuyendo los gastos, pero por lo visto en este país no se entiende muy bien lo que es eso. Y es verdad que disminuir los gastos en un momento de dificultades como este tampoco es quizá lo más aconsejable. Lo que no puede ser es que estén dando tantos palos de ciego nuestros dirigentes, tanto nacionales, pero sobre todo europeos. Y que el conjunto de los países de la Unión Europea no se dé cuenta que tú no puedes superponer ni imponer tu geopolítica a la situación económica, que es un poco lo que decía también José Antonio en un momento dado. Tus intereses geopolíticos de imponer a lo loco sanciones económicas, bien, tú pensabas que era una reacción y que se iba a chantar Rusia, no lo ha hecho. Gazprom ha doblado sus ganancias, ha repartido dividendos por primera vez, los precios de las materias primas en Rusia van bajando, mientras que en el resto de Europa, en Europa van subiendo. Está saliendo todo el tiro por la culata, pero sobre todo, pongamos, por favor, qué es lo que hay que privilegiar. Hay un camino hacia una aceptación de tratar de sentar en la mesa de negociaciones y llevar a la paz a Ucrania y a Rusia. Hay un camino porque es el único camino en este momento que va a tener un efecto bueno sobre los precios. No vamos a solucionar la inflación con las subidas de tipos, porque es poquísimo comparado con lo que es cerrar el grifo de la energía. Acaba de explicarlo claramente, lo habíamos dicho al principio, siderurgia, fertilizantes, papel, alimentación, motor. Se nos hunde la economía europea. Y se nos hunde la economía europea y a Estados Unidos, perdonadme que lo diga, le importa muy poco. Estados Unidos tiene unos intereses en el marco de la OTAN frente a Rusia que en este momento yo creo que no comparte el resto de la Unión Europea, porque los que van a salir perdiendo es la Unión Europea por pérdida de competitividad, una competitividad basada en energía barata que nos venía principalmente de Rusia. Alemania va a caer y van a caer muchas industrias. Se habla ya de muchísimas de la siderurgia que ya han cerrado y van a cerrar más. Entonces, paremos un momentito y las veleidades y la vehemencia de la señora van der Leyen, que lo pare un poquito, que vea encima de la mesa lo que hay que hacer desde el punto de vista multilateral y tener en cuenta las realidades y no las visiones geopolíticas de Estados Unidos. Tengo la sensación de que estamos hablando de taburete con tres patas y estamos hablando solo de dos. Y hay una tercera tan importante como las otras dos. O sea, probablemente la primera pata sería que el dinero estaba muy barato y que se ha tirado demasiado de máquina de hacer dinero. La segunda pata para mí, evidentemente, es la crisis producto de la guerra de Ucrania. Y ahí estoy de acuerdo en que en vez de lanzar más leña al fuego, habría que dedicarse a alguien a intentar parar el tema y que el objetivo fuera pacificar la cuestión, sobre todo porque sabemos cómo va a acabar y va a acabar peor de que está ahora para Ucrania. Y para Europa. Bueno, para Europa también. Pero hay una tercera pata que me parece que es la única que ahora mismo sería arreglable, que es el dogma medioambiental, que acaba de estropearlo todo. También. Es decir, la crisis energética está porque Rusia puede cortar el gas o no, o el petróleo, pero si nos disparamos en el pie a base de las nucleares, a base de romper térmicas, a base de que no haya, entonces todavía peor. Pero eso sería lo más fácil de resolver por nuestra parte. En el caso de España, pues irse a Argelia a besarle la oreja al que toque en Argelia lo que había dicho para sobre las nucleares, para recomponer soluciones. Por supuesto. De todos modos, a mí el tema de las sanciones
Creo que habría que pensárselas, pero es absurdo. Quiero decir, a ver, me parece un error burdo de Putin y por tanto no me lo creo que haya dicho o me quitáis las sanciones o no tendréis gas, porque eso sería irreversibilizar un tema que no habría manera de resolver. No creo que caiga en ese error. En todo caso, caerá en el error, o no será un error, de negociar, jugar con eso, que es mucho más sencillo. Y por último, claro, cuando se habla de la Europa, de topar el gas ruso, y de que ganamos con topar el gas ruso, si el que estamos comprando ahora mismo, excepto España, es el gas norteamericano, habrá que topar el norteamericano, y eso no lo va a hacer nadie, porque claro, el que está ganando con todo eso es exactamente el gas. El pueblo europeo, por cierto, el pueblo europeo pide que paren las sanciones. Italia lo pide, Magdeburg, decenas de miles de personas en la calle gritando Nord Stream. Es decir, y eso hay un cambio en la mentalidad del pueblo europeo. El efecto Vietnam. Una cosa son los dirigentes y sus obligaciones con la OTAN y otra cosa es el pueblo europeo. A mí me preocupa muchísimo lo que se ha dicho, creo que el análisis ha sido muy certero y brutal, pero brutal especialmente para el caso de España, porque hay un dato que se nos ha escapado. La tasa media de desempleo de la Unión Europea es el 6% y en España es del 12,6%. Es el doble, la mayor. El femenino del 16% y el de los jóvenes del 30%. Por tanto, subida de tipos no solo afecta con que se drena liquidez al bolsillo del ciudadano, también las empresas, que encarecen los préstamos que tienen que pedir, los dejan de pedir, no tienen financiación para sus inversiones y ¿qué empiezan a hacer? Reducir costes. No solo no contratan a gente, probablemente tengan que hacer ajustes de plantilla. Hay ajustes de plantilla, por tanto cae la demanda. Al caer la demanda manteniendo la oferta, bajan los precios, pero se mantiene el precio o el alza de los precios que suman al IPC, si no se tiene en cuenta el subyacente, que es precisamente los combustibles. Por tanto, la pescadilla que se muerde en la cola, que va a ser especialmente nociva en España, con una llamada de atención muy importante al Gobierno. Estamos en recaudación récord del Estado. Es el momento todavía de poder bajar impuestos, es el momento de poder hacer ajustes del gasto público. Es decir, a lo mejor no es el momento del año que viene, pero este sí. El año que viene habrá menos gente rentando, menos gente pagando impuestos y por tanto, por mucho que ellos vayan a fórmulas de seguir subiendo impuestos, la gente no va a poder pagarlos y va a empezar a subir el fraude fiscal y dejar de recaudarse mucho dinero. La deuda pública está en el 116% en el caso de España. Y está un poquito más baja que el mes pasado porque el PIB nominal ha subido, el denominador ha subido precisamente por el efecto de la inflación. Por tanto, estamos en la tormenta perfecta, no europea. Es que el caso español, nuevamente dentro de la crisis, puede ser el peor de los peores dentro de toda la Unión Europea. Una cosa que no se ha mencionado por el momento, y es que ahora cuando digan que suben 75 puntos básicos los tipos de interés, nosotros debemos 1,45 billones de euros y por tanto, y pagamos nuestro interés de la deuda. Vale. Bueno, al 0,75% de subida de tipos de interés le correspondería un pago superior, digamos si fuera directo, de 10.875 millones de euros más. Que no lo pueda asumir. asumir. Que hoy acabamos de endeudarnos en 10.800 millones de euros más. Sin contar que efectivamente el BCE estableció ya hace un par de meses un mecanismo para el control de la prima de riesgo, pero un mecanismo que no puede funcionar mucho tiempo. En el momento en que lo dejes libre, si la prima de riesgo no sube 75 puntos básicos, sino que sube 250 o 300, esos 10.000 millones se convertirán en 30.000 o 40.000 millones. Es decir, que no podremos pagarlos. Lo mismo que le va a pasar a Italia. Meloni, que va a ganar las elecciones y que tiene un acuerdo con Berlusconi y con Salvini, cuando llegue a ser el primer ministro de Italia, lo primero que va a recibir es una llamada del botones del Banco Central Europeo, que le va a decir, señora Meloni, está usted fotuda. En quiebra. Aquí lo tenemos que dejar porque nos tenemos que ir a una pausa de publicidad. 3 minutos y estamos de vuelta y hablamos de otros asuntos. Sí, pero mientras tanto, nos faltan 34 para recuperar los 58.000 en Telegram. Entonces hagan ustedes el favor, si son tan amables, de darse de alta en Julio Ariza del Toro en Telegram, que les necesitamos ahí para seguir creciendo en eso que es tan importante, que es conformar la opinión pública, configurar una opinión pública libre y bien informada. Y eso es lo que tratamos de hacer con ese canal. Julio Ariza del Toro, 2 minutos y volvemos. Seguimos en Dando Caña, tenemos todavía muchos asuntos pendientes, pero ahora nos vamos a centrar en los casos de sustracción de menores realizados por madres, porque cada vez son más.
Pese al silencio mediático que intenta imponer la izquierda, lo cierto es que hay muchos padres que por desgracia han vivido o están viviendo una de las peores cosas que les puede pasar, el secuestro de sus hijos. Multitud de casos están abiertos en la actualidad en nuestro país. El modus operandi de estas madres casi siempre es el mismo. Primero denuncian al padre por malos tratos, incluyendo a veces acusaciones de abusos sexuales. Después secuestran a los pequeños para que de esta manera el padre no pueda verlos ni saber nada de ellos. En la mayoría de estos casos, el menor deja de ir al colegio para que nadie pueda localizarlo. Uno de los casos más comentados es el de Juana Rivas, la cual secuestró a sus hijos en el verano de 2017. Pero no solo eso, sino que denunció a su expareja por malos tratos y lo acusó de haber abusado sexualmente del mayor de sus hijos. Unas acusaciones muy graves que finalmente no pudieron ser demostradas. Sin embargo, pese a su condena, el gobierno le concedió el indulto parcial, un indulto que también se le concedió a la expresidente de la Asociación Infanta Libre, María Sevilla, condenada a 2 años y 4 meses por sustracción de menores. Pero al analizar mejor dicha asociación vemos que este no es el único caso. Patricia González, asesora de Podemos y miembro de esta asociación, secuestró durante 2 años a su hija, la desescolarizó e interpuso varias denuncias falsas contra el padre. Ana María Boya, otro caso dentro de Infancia Libre, siguió el mismo camino que sus compañeras y cometió el mismo delito, secuestrando a su hijo durante 2 años. Un método que también fue utilizado por la ex vicepresidente, Rocío de la Osa, que retuvo a su hija durante 5 largos años lejos de su padre. Unos padres desolados y que ya no pueden acudir a la justicia por miedo a que el gobierno conceda lo tan temido para ellos y para los niños, el indulto. Otro caso es el de Javier Avellaneda, que lleva más de 6 años sin poder ver a su hijo Alejandro. Con él tenemos conexión en directo. Javier, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias. Bueno, esto se remonta al año 2016, es entonces cuando usted comienza un largo camino en los tribunales. Sin embargo, lo que hemos visto en todos estos años, que todas las pruebas pues que ha aportado le dan la razón a usted, 3 sentencias diferentes por sustracción de menores. En el año 2014 incluso se le concedió la custodia compartida, pero ninguna de ellas se ha llevado a cabo. Pues sí, sin duda alguna. No es que no se hayan llevado a cabo, es que no... o sea, una cosa es el delito de la madre, o sea, la intencionalidad de la madre, y otra cosa es el cumplimiento de las leyes, que para eso están tanto los jueces como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cosa que aquí brilla en su ausencia. O sea, no puede ser que una madre secuestre a un hijo en el año 2015 y que estemos en 2022 y ni se le haya detenido, ni se le haya puesto a disposición judicial, ni que haya ingresado en prisión preventiva, ni nada de eso. Entonces, el tema es, ¿se tiene que detener a esta mujer? Sí. ¿Se tiene que poner en prisión preventiva? Sí. Pero ya de manera inmediata, no hay más dilación en el tiempo. ¿Por qué? Porque soy el único caso en España que tiene sentencia firme de secuestro, y mi hijo está con la persona que está atentando contra él. Y no nos olvidemos de que tiene antecedentes penales por no llevar a mi hijo al colegio, por abandono de familia, que es muy importante. ¿Qué es lo que dicen los informes psicosociales? A ver, el informe psicosocial del 2016, que se realizó en un procedimiento, desde mi punto de vista, fraudulento, en una modificación de medidas que se inició de una manera ilegal, porque hasta que no se termina un procedimiento civil no se puede empezar otro, pues en ese procedimiento se hizo un informe psicosocial con mi hijo ya sustraído, ¿vale? Nos entrevistó a la madre, al niño y a mí en el 2016, en febrero, y en marzo sale el informe psicosocial. El informe psicosocial del año 2016 es claro, no cristalino. La madre es una muy mala influencia para el niño, la madre está haciendo cosas que van a acarrearle daño al menor, y se me otorga la custodia en exclusiva, ratificado en los informes psicosociales del año 2017 y del año 2018. Y pese a los informes psicosociales, a que los jueces estaban advertidos de que el delito de sustracción se estaba cometiendo, aunque no fuese sentencia firme, pero se estaba cometiendo. Y pese a que se estaba informando también a los jueces y autoridades de que la madre no estaba llevando al niño al colegio, los jueces en Palencia, de una manera perniciosa y desde mi punto de vista colaborando con la delincuente, no han tomado ninguna decisión de protección al bien que se supone que protegen, que es el menor. Soy el único caso en España que, insisto, la sustractora sigue a cargo del niño secuestrado. Es impresionante.
¿Y ahora mismo en qué punto se encuentra usted? No sé si sigue dando la batalla en los tribunales o qué pasos está siguiendo. A ver, los pasos que estoy siguiendo ahora son, uno, lógicamente hacerlo público, más que nada porque a los jueces no les va a quedar más remedio que hacer su trabajo, que es aplicar el artículo 158, aplicar el artículo 94 del Código Civil, ejecutar la sentencia que, teniendo en cuenta que tiene antecedentes penales, mi exmujer, tiene que ingresar en prisión. He pedido la ejecución de dicha sentencia y también estoy esperando que ratifiquen una segunda sentencia de condena por sustracción de menores de otros 2 años de cárcel con otros 4 años y medio de inhabilitación de la patria potestad. Pero lo más importante es hacer ver tanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que sin que tengan la necesidad del apoyo de una orden judicial pueden tomar medidas en el asunto. Es decir, que públicamente les estoy haciendo un llamamiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que vayan a mi domicilio a detener a la persona que está atentando contra un niño menor de edad. Y judicialmente, ya te digo, pidiendo la ejecución y sobre todo pidiendo también la celebración de una modificación de medidas que pedí yo en el año 2018 y que, teniendo en cuenta las dilaciones indebidas, una cosa es una dilación indebida y otra cosa es esto, 4 años para celebrar una modificación de medidas me parece una salvajada, ¿no? Me parece un abuso, me parece una deja de funciones, me parece, desde mi punto de vista, prevaricación. Y yo creo que hay que pararlo ya, hay que liberar a un niño que lleva secuestrado desde que tenía 7 años y medio, no se nos olvide. ¿Cómo es estar 6 años sin ver a su hijo? Es muy traumático, la verdad es que es muy traumático, es muy duro, porque no es que no le veas porque tú no quieres o porque el niño no quiera verte, argumento que utiliza la madre sustractora, no, porque yo tengo grabaciones con mi hijo en el cual mi hijo me quiere, me adora y está deseando verme, inclusive de intentar quedar algún día del padre. Y es muy duro. ¿Por qué? Porque son muchos momentos, son muchas cosas que te pierdes, son muchas... ¿cómo decir? ¿Cómo decirte? Es que es complicado expresar el dolor que se siente porque son muchas horas pensando en qué hubiese hecho o qué podría haber hecho con mi hijo en ciertos momentos de su vida. Está ahora en una edad muy complicada, que tiene 14 años, le va a costar mucho volver a aclimatarse a estar con su padre, con la pareja de su padre y demás, pero hay que, como digo yo, sobreponer el interés menor del menor y liberarle de la situación en la que está desde mi punto de vista, no solo de sustracción, sino de amparo, tal como dicen los derechos humanos y los derechos del niño en la Corte Europea, que un niño que está privado de su padre o de su madre, de uno de los dos progenitores, está siendo maltratado. Y mucho más de esta manera tan flagrante y desde mi punto de vista, con la colaboración y la connivencia tanto de jueces como de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Javier Avellaneda, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimo ánimo. Un abrazo. Gracias a vosotros por vuestro tiempo y sobre todo un último apunte. Estoy haciendo una campaña con el hashtag de @libertad para Alejandro. Por favor, ayúdame a difundirlo lo máximo posible para que mi hijo sepa que su padre está luchando por él cada día de su vida. Un saludo y muchas gracias. Nos lo apuntamos. En fin, es que casos como estos son cada vez más, pues hay más y estamos viendo como la única solución que tienen es intentar difundirlo a través de las redes sociales y hacer ruido. Sí, él dice que es el único en España. Puede ser que sea el único en España, pero no es el único español. Porque más de uno le ha pasado, lo que pasa es que la madre se lo ha llevado fuera. Y entonces ya no es el único en España, pero el caso se repite creo que bastante. se refiere es que tiene 3 sentencias que le dan la razón. Sí, pero los otros que digo yo también. Lo que pasa es que la diferencia está en que como la madre se ha llevado al niño fuera, el Estado español ni la justicia reclama en absoluto al otro país que la madre vuelva. Pero no está en España. Lo que más marca de la intervención, que realmente es tremenda, ¿no?, es la dificultad para que se cumplan las leyes en nuestro país. ¿Qué está haciendo este gobierno? No se cumplan las sentencias. Con otras cosas. Se cumplan las sentencias. Se cumplan las sentencias. Y esa dificultad para que tenga que pasar por 7 años de sentencias y sentencias sin ver a su hijo. Sabemos todos lo que es cuando tienes un niño y tienes 7 años y lo que son los maravillosos años de 7 a 14,
que no se los puede perder ningún padre, porque yo creo que son los momentos más bonitos en los que empiezas a intercambiar con tu hijo y se convierte a intercambiar ideas, se convierte en algo único, y que esta persona se lo haya perdido y que nadie, sobre todo, le vaya a resarcir de ello. Porque a mí qué me importa cuál será la sentencia final, si por fin lo puede ver. ¿Quién le resarce de 7 años perdidos, los mejores, con su hijo? Entonces yo creo que habría que tratar estos temas con muchísimo más cuidado desde el punto de vista de la ley, y luego sobre todo que estos indultos lo que hacen es que muchas mujeres pierdan el miedo, o padres, de secuestrar a los hijos. Pero claro, si te indultan y la ley no se aplica... Lo que hay en el fondo de todo esto, Juan Antonio, es lo que está en la ley del sí es sí, en las leyes de género, es decir, la consideración de que el hombre por el hecho de ser hombre es culpable y la mujer por el hecho de ser mujer es inocente, la eliminación de la presunción de inocencia para el hombre, la consideración de que el hombre tiene que ser castigado previamente, incluso solo con la propia declaración de la mujer, a la que se le presupone una declaración veraz. En fin, hay un fondo en el que se busca el enfrentamiento hombre-mujer y por tanto la destrucción de la familia, la destrucción de las relaciones de pareja. Es decir, hay un trabajo de fondo y que está funcionando. Es decir, en un sistema judicial que sea equilibrado y que pueda llamarse así, es preferible tener la posibilidad de absolver a un culpable que no la seguridad de condenar a un inocente. Entonces, este sistema está condenando a muchos inocentes. Y hay muchos hombres que son inocentes, que están hoy en las cárceles españolas por este tema de la libertad sexual, por este tema de la relación hombre-mujer. Es un verdadero disparate. Y sobre esas leyes también habrá que preguntarles a los que estén en el Partido Popular cuando se llegue al gobierno, ¿qué van a hacer con ellas? Porque hay una preocupación, una parte muy importante. Bueno, tú has hecho muchas entrevistas en este entorno y es muy importante aclarar qué se va a hacer con eso y que la presunción de inocencia siga siendo, como no puede ser de otra manera, para todos los hombres y las mujeres. Sí, partiendo de la base, diríamos que en este caso estamos hablando no de que la legislación esté mal, sino de que una sentencia no se lleva a cabo, que es otro tema. Yo parto de la base de que la legislación está mal hecha en muchos casos. O sea, no mal hecha, ¿no? Es nefasta. Y antes en la introducción ya he comentado el caso de que incluso el juez dice que es una denuncia falsa y tú tienes el derecho a ser indemnizada. Con lo cual eso es peor. Pero de todos modos, el problema de fondo a mí me parece que es mucho peor. No puede ser que las relaciones entre padres e hijos o entre marido y mujer simplemente funcionen en base a justicia. No puede ser eso. El problema está en el egoísmo, el problema está en la falta de moralidad, el problema está en que nadie se plantea el bien del otro, porque si un padre y una madre, por mucho que se peguen, se plantean el bien del hijo, se plantearán otra cosa, pero no se plantean eso, se plantean su bien. El padre solo del padre y la madre solo de la madre. Y entonces estamos en un problema moral, no en un problema judicial, que es el de fondo. Están fallando a lo mejor aquí los órganos de mediación. Aquí lo vamos a tener que dejar, disculpadme, pero antes le quiero preguntar, antes de irnos a publicidad, Julio, ¿qué es lo que estás contando en tu Telegram? Bueno, he colgado algunas cosas que me parecen que son francamente interesantes. Algunas de política internacional. Es verdad que un tribunal malasio acaba de condenar a prisión a la mujer del que también fue condenado, el presidente de Malasia también ha sido condenado y llevado a prisión por corrupción. Yo creo que hay el tema de la guía que ha editado la Conferencia Episcopal Australiana sobre el tema de cómo definir los temas de género y cómo aborda un cristiano los temas de género, me parece que es francamente interesante. Tenéis cómo, una cosa muy interesante, cómo el gobierno disparó su presencia en las televisiones durante todo el estado de alarma. Por cierto, estado de alarma ilegal e inconstitucional. Y eso lo han medido y lo han medido en DIR Confidencial y lo podéis ver. Podéis ver que es muy interesante cómo Jair Bolsonaro ayer estaban celebrando el 200 aniversario de la independencia de Brasil y salió con varias pancartas. Él mismo, el presidente, aparte de la banda de presidente, llevaba en la bandera republicana brasileña lemas pro vida, anti-asesinato de niños y antidrogas. Bueno, todavía hay dirigentes en el mundo que están dispuestos a decir claramente qué es lo que piensan. Supongo que serán tan respetables como los que dicen lo contrario. Y no llevan la chapita de Agenda 2030, precisamente. Más bien no. Pues ya saben todos nuestros espectadores que tienen que seguir a Julio a través en su canal de Telegram. Julio Ariza, El Toro. Nos vamos a ir a una pausa de publicidad, pero les insisto, domingo a las 10 de la noche tienen una cita en esta casa.
Entré exactamente con un dinero y un patrimonio determinado con el que me fui. Y parece ser que Garzón, de estos últimos años, tiene un patrimonio que se ha multiplicado por mucho. Ese es el tipo de personajes que hay que extirpar de la sociedad española. Recta final de Dando Caña y saludamos en nuestra mesa después del verano a Eduardo Morán. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal todos? Bueno, hoy nos vas a recordar ese mensaje de que no es lo mismo oír que entender. Sí, ya lo hemos tratado alguna vez y es muy importante. Acabamos el verano y cuando las personas vamos teniendo presbiacusia, que es parecida a la vista cansada, pero en el oído, se va perdiendo una zona del oído que las personas dicen, no, si yo oigo bien, pero mi problema es que no entiendo. Y muchas veces lo dicen los familiares, que dicen, no, si le hablo, pero me contesta cosas que no son tan coherentes. Y eso sucede porque dentro de las pérdidas de oído, de toda la franja sonora, solo se va perdiendo primeramente los agudos. Entonces, cuando hablamos hay fonemas, hay trocitos de las palabras que no lo oímos. Entonces confundimos los vocablos, ¿no? En ese sentido. Y eso se soluciona simplemente con un audífono que sea selectivo, que solo suba y amplifique los sonidos que se tienen perdidos y mantenga y conserve los que se tienen bien. Son audífonos que ya no tienen nada que ver con los que veíamos antes, prácticamente invisibles, y nos permite, a partir de los 60, que es cuando empezamos a tener ese tipo de problemas, pues fíjate, a partir de los 40 y de los 70, el 45% ya lo tiene. Entonces deben hacerse una revisión y ver que el tipo de audífono que se debe poner no es un audífono tradicional, sino un audífono que tenga esa selección y esa ecualización del sonido para que solo nos amplifique lo que necesitamos. Es como una ayuda a poder entender mejor, no solamente oír. ¿Ante qué síntoma debemos sospechar? El síntoma, aparte del que he comentado, en muchos casos es eso, que en reuniones familiares se apagan, porque claro, ellos tampoco entienden bien lo que les están diciendo, y entonces al final llega un momento que dices, pues no intervengo en la conversación. Cuando intento intervenir 2 veces y no, pues papá o abuelo o lo que sea, no estás haciéndolo bien, pues al final se retraen. Y es una de las, y de hecho hay parte de las digamos, un poco depresiones o apagamiento, como digo yo, o bajones de esto muchas veces porque no se integran bien en las reuniones cuando hay familia, ¿no? Entonces al final tienes que hablarle muy de frente, y cuando hay equipos que con un audífono realmente se soluciona, pues es una pena. Pues Eduardo, que sepan nuestros espectadores que tienen un mes de prueba gratuita, 2 por 1 en audífonos y hasta 30 meses para pagarlo. Muchísimas gracias, todo muy bien. Un placer. Nos vamos hasta el tema del Consejo General del Poder Judicial. Vamos a tratar de explicar todo este bloqueo. Casi 4 años después, la renovación del Poder Judicial sigue en el aire. Y Carlos Lesmes, su presidente, sigue pidiendo que tanto el presidente como el líder de la oposición lleguen a un acuerdo. Solicito pública y solemnemente al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición, máximos responsables de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria, que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva a esta situación insostenible. Él mismo ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que renueven el Consejo General del Poder Judicial en las próximas semanas o le devuelvan sus competencias para evitar la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan. Lesmes ha descartado la posibilidad de una renuncia de los vocales, apuntando que tal comportamiento sería irresponsable, pero aún así ha dicho que la renuncia individual puede resultar admisible. Aunque la renuncia individual puede resultar admisible, la renuncia colectiva no lo es. En el discurso de apertura del año judicial que ha presidido el rey Felipe VI, Lesmes no ha detallado cuáles serían ese tipo de medidas extraordinarias. Las negociaciones del Partido Socialista y Partido Popular son del todo inexistentes y apunta que es algo inadmisible. El estropicio es tan grande que no se había producido una situación semejante en la cúpula española en toda la historia de nuestra democracia. A su vez, el líder popular se muestra dispuesto a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial si Sánchez le llama. Ante este intento de desbloqueo, si estos llegan a un acuerdo y se elige a un nuevo presidente, Cándido Conde Pumpido podría no ser el favorito, sino María Luisa Balaguer, magistrada del Constitucional. Yo desde luego, si mis compañeros me votan, estaré encantada, pero si deciden votar a otra persona, que en realidad tendría que ser Cándido Conde Pumpido, si se sigue esa tradición, yo estaría encantada con que fuera Cándido Conde Pumpido, porque además es un hombre del que he aprendido muchísimo
sabe una barbaridad, tiene una experiencia extraordinaria en el mundo jurídico y además comparto bastante su sensibilidad. Pedro Sánchez avisó el pasado 1 de agosto que el gobierno cumpliría la ley y elegiría en septiembre a los 2 magistrados que le corresponden. Por el momento, el silencio ha sido el más significativo dentro de esta trama. Aún así, desde el Ejecutivo aseguran que no van a hacer nombramientos hasta que el órgano de gobierno de los jueces designe a sus 2 magistrados. Y ahora, incluso con más razón, después de la amenaza de dimisión llevada a cabo por su presidente Carlos Lesmes este miércoles, veremos qué sucede hoy porque se reúne el Consejo General del Poder Judicial para debatir los nombramientos al Tribunal Constitucional, pero todo parece indicar que el pacto de bloqueo de 8 vocales provocará que esto no esté listo para la fecha límite, el próximo 13 de septiembre. Y atención a las palabras de Margarita Robles esta misma mañana, ya no solo contra el Partido Popular, sino también contra el propio Carlos Lesmes. Lo que dice el señor Lesmes, pues a mí me gustaría que esa vehemencia de ayer la hubiera utilizado durante estos 4 años. Porque durante estos 4 años este Consejo sabe y es consciente de que está siendo rehén por parte del Partido Popular. Y yo lo que sí que le pediría al señor Lesmes es que, como presidente que es de este Consejo, pues que cumpla también la ley. ¿Pero qué es lo que puede hacer el señor Lesmes cuando lleva meses y meses denunciando esta situación? Si se lo miran, si uno acusa al otro, no tiene ningún futuro el acuerdo. O sea, no sé qué es lo que está diciendo Margarita Robles, pero yo al contrario, lo que había interpretado precisamente es un poco como iniciabas tú las conversaciones esta mañana, que es el tema de la equidistancia de Lesmes. Para mí eso es lo que más me asombra. Es que aquí no hay espacio para la equidistancia. Una cosa es un gobierno y otra cosa es también que este órgano está en funciones, que con la ley que hay no puede hacer ese tipo de nombramientos. Entonces, decir equidistante que puede hacer lo mismo el Partido Popular que lo que puede hacer el gobierno en esta manera es completamente absurdo. A mí me parece que ahí Lesmes se ha pasado. Con nombrar al gobierno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y luego que sí, dar un poco de bondad para que negocien bien todos más adelante o ser positivo en eso, bien, pero no plantearlo. Y luego además hay un tema cuando ha hablado de la renuncia individual. Eso es delicado, porque la simple renuncia suya a lo mejor podría cambiar el balance ya y que pudieran votar a los del Tribunal Constitucional. Será una decisión suya, ¿no? Una simple renuncia suya a lo mejor podría ya provocarlo, si interpreto bien. Yo, por si algunos telespectadores no han visto lo que he dicho hace 2 horas, insisto, el Partido Popular, por supuesto que está dispuesto a llegar a acuerdos con el Gobierno. Es el Gobierno el que tiene el poder para poder ofrecer algo de lo que pide el Partido Popular, que es, oiga, la ley hoy en día no garantiza la independencia del Poder Judicial. No la garantiza. Es una ley apoyada por los grandes partidos en su momento. Lo que decimos es, cambiemos el espíritu de la ley y registremos una ley nueva que empiece su tramitación, pero renovemos con la ley actual. Insisto, independencia de los jueces, que tengan una carrera profesional acreditada y sobre todo que no estén vinculados a partidos políticos. Parecen 3 criterios muy básicos. Y luego, para salir de ese bloqueo al que se refiere Lesmes hoy, el Consejo no nombra porque esté en funciones, no nombra porque se ha creado una ley por este Gobierno para que no pueda nombrar en funciones, porque podría seguir nombrando jueces en funciones. Ahora, ya lo hizo. Con las mayorías que hay ahora mismo en la sede del Consejo General del Poder Judicial, que es mayoritariamente conservadora. Por supuesto. Y eso es el quid de la cuestión. Ellos no quieren que se pueda nombrar un solo juez más con las mayorías conservadoras, sino que quieren un vuelco para empezar a nombrar con los que ellos quieren. Que nosotros decimos, oiga, es que parece que usted quiere asaltar el poder. Entonces, para que no parezca, por lo menos de una manera tan grosera, que es lo que está usted intentando hacer, desbloquee, derogue usted inmediatamente la ley que bloquea los nombramientos, cambiemos simplemente en este matiz, no es cambiar la ley, es hacer esa renovación con ese matiz de independencia y registre usted una ley nueva que adopte esos criterios. Ya, pero lo triste, Antonio... pero es bastante sencillo. Lo triste del tema es que todos están... O sea, todo el mundo, incluso el más profano del tema, tiene claro que el Gobierno quiere cambiar o quiere unos nombramientos para que el Consejo General sea de su rosca y que además se quiere cambiar el Constitucional y hay que forzarlo de Constitucional para que cambie de signo porque en vez de ser conservador pase a ser lo que se llama progresista. Es decir, todo el mundo tiene claro que la justicia en España no es que no sea independiente organizativamente, sino ni siquiera mentalmente. O sea, todo el mundo tiene claro, y eso es lo que me da asco, que un juez no juzga según la ley, sino que juzga según
según sus convicciones políticas. Con lo cual, esto es una puñetera mierda. Desde luego, desde luego. Pero, hombre, ¿por qué la...? Seguro, es que esto es la raíz del problema, es decir, ¿qué es eso de mayoría conservadora? Pues eso, ya es mierda. Es que la ley, es decir, todas las explicaciones que ha dado, y ha dado don Antonio, es volver a manejar el problema a raíz de fondo antidemocrático y cáncer para la democracia, que es que se admite que los jueces obedecen a los partidos y punto. O pero una no, enorme no, mayoría que se nombra. A lo mejor Juzgan por criterio político. Cuando yo me refería a mayoría conservadora, quiero explicar lo siguiente. Hay asociaciones de jueces como si fueran partidos políticos, la Asociación Profesional de la Magistratura, la APM, que se vincula a ser conservadora, lo de jueces y juezas por la democracia, que entiendo yo que por su propio apellido ya se ve por dónde va, y luego la Francisco de Vitoria. Me parece que son las tres asociaciones principales, y la mayoritaria entre los jueces, que cada uno se afilia a la que quiere, y quien no quiere no se afilian a la APM. Simplemente es que hay una mayoría de vocales del Consejo que proceden de la APM, no que procedan del Partido Popular, Dios me libre. Pero da igual, quiero decir, para poder explicar el tema, son lo que son. Pero que juzgan no según la ley, sino según su criterio político. Quiero creerme. Si habláis tres personas al mismo tiempo no nos entera nadie, porque no las leyes son los que son. Así que por partes, Terol y luego Calvet. Solo una cuestión. Yo quiero creerme, de verdad quiero creerme. O sea, hay casos muy llamativos, como el de Garzón o el caso del juez de Prada, que son groseros. Pero quiero creerme que los jueces se abstraen en su condición política o en la condición de que evidentemente lo de Ortega, de que somos nosotros y nuestras circunstancias, quiero creérmelo porque si no tampoco entiendo, dice, haces una oposición para impartir justicia o para hacer política. Yo no creo que la gente haga una oposición para ser juez, para hacer política, por lo menos de origen, con lo cual quiero creerme en esto un positivista, quiero creer en la buena fe del juez. Otra cosa es que se corrompa, como hemos visto casos flagrantes que se han demostrado cómo han prevaricado para actuar contra un partido político y se les han inhabilitado, y otros que directamente se les ha tenido que apartar porque han dictado, prácticamente han escrito al dictado de un partido político una sentencia para cargarse un presidente del gobierno. Calvet. Pero esos casos no sirven para hablar del global de los jueces, creo yo. No estoy de acuerdo. Yo creo que estos casos son muchísimos, pero sobre todo los que llegan a los órganos de dirección, esos no son todos, porque lo que han hecho en efecto es hacer política, o sobre todo hacer carreras sabiendo que para eso les es útil hacer política. Y entonces nos encontramos en un caso en que el Poder Judicial se convierte en Poder Legislativo, porque la ley es la misma, pero si yo soy de una asociación, digo que esa ley dice una cosa, y si yo dice de otra cosa, y eso es deshonesto, y eso sí que es cargarse en profundidad en la raíz, la independencia y sobre todo cargarse la seguridad jurídica de los ciudadanos. En todo caso hay un punto importante, yo creo, que por el cual Lesmes no puede hacer equidistancia entre el Gobierno y el Partido Popular, porque lo que está planteando, si bien entendido el Partido Popular, va en línea con lo que exige la justicia europea, que es más independencia del Poder Judicial y absoluta independencia. Es decir, el Gobierno es el que realmente tiene la responsabilidad de actuar, pero lo que se le está pidiendo es que actúe de una cierta manera que está en línea con lo que se nos pide en Europa. O sea, que aprenda también el Gobierno. Yo no hubiera adoptado esa equidistancia, de ninguna manera. Me parece lo menos preocupante la equidistancia. Lo más preocupante es eso, que todos entendemos que la mayoría de jueces que mandan en España, y los partidos políticos lo tienen clarísimo, no juzgan según la ley, sino que juzgan según sus criterios políticos. Y eso no es justicia. Lo que nosotros queremos ahora es una ley nueva, la que venga donde se elijan los 12 que se elijan directamente entre ellos. Y aquí lo tenemos que dejar por hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este programa de Dando Caña. Seguimos muy pendientes del Banco Central Europeo. Les veo mañana aquí a las 12 en Dando Caña.